Y Urbana Play, y hoy va a estar el Pequeño Arma, ¿no? ¿Va a jugar hoy? Hoy va a jugar el Pequeño Arman, sí, es el último partido de la jornada, tiene un lindo duelo frente a Jaume Munar, también va a estar jugando Fede del Bonis, así que va a tener el público a favor en este caso. Ayer ganó un gran partido Fede Coria. Mirá. Atención, y hoy vamos a estar charlando también. Y el de Casper Ruud. Casper. Ganó, juega muy bien Casper. Juega Sí. muy bien, está top, ranquea fuerte. Sí. Carvalles Baena, sí, un lindo duelo porque el español jugó muy bien, pero Sí, lo pudo sí. superar, así que sigue en carrera. 7-6 y no sé cuánto, lo vi. Estoy viendo bastante. Para aprender un poco. Epa, epa. Bueno, acá estamos, contentos de estar acá de vuelta. Hace mucho que no venía al Lawn Tennis Club, un lugar privilegiado acá en el medio de los bosques de Palermo, espectacular, con toda la logística, Evelyn. Equipazo. Impresionante, con todo el equipo, como siempre, este equipo ambulante, los mismos de siempre que nos hacen salir por YouTube, por Twitch, por Casetao, y nombralo, Evelyn. Marcelo Guarnachi. Y todo el equipo, después lo vamos a nombrar a todos. Y acá estamos con Claudio Rigoli, me salió. No. Claudio Simonetti, Sol Lillera. Sí. Y Pablo Zucca no está acá. ¿Dónde está Zucca? Buen día. Hola, ¿qué haces, Coco? Ahí está, no te escuchaba, Zucca. Estás ahí en ahora el me estudio escuchan. central de Urbana Play. Sí, Ahora acá estamos, recibiéndolos perfectamente. Se los escucha y se los ve perfectamente. Estamos acá con Agus Gorriti, impecable todo. Bien, acá está Ale López, está todo. Después vamos a nombrar a toda la gente que está trabajando acá y a leer un poquito a ver qué tenemos, ¿no? Pues la verdad esto me demora. No quiero decir porque no, yo mientras te pones a no sé lo que tardé en venir acá. Y Salí sí. re temprano, pero estaba un desastre. Un accidente hubo en la Panamericana. ¿eso? Sí, trababa todo. No se puede vivir allá y trabajar acá. Y Con horarios, es muy difícil, porque es muy difícil llegar o tenés que salir a Más las temprano también. 7 a.m. claro. Yo para llegar a las 9, 2 horas antes, hay días que llegás en 30 Cassiari, minutos. claro. Y días que llegás como yo. Pero llegué igual bien, puntual. Estoy medio bolas. Mañana cumplimos 20 años. No, Andrés. Mañana cumplimos 20 años, impresionante. No se ¿O puede creer. No se puede creer. No me quisieron decir nada. No sé. ¿Hay nada. sorpresas? No No hay creo que ni nada. sorpresas. No, No, porque solamente ni siquiera está pregunté. Harry. Todo el año vamos a... Ok. Todo el año vamos a Festejarlo. festejarlo de distintas maneras. Pero bueno, mañana algo vamos a leer, vamos a por hacer. eso, ¿cómo va a ser el desarrollo del programa? Pero, Exacto, pero dijeron, nada, vamos a sentirla como, hay que sentirla, así como los 20 así años. como empezamos, sí, Claro, por así eso. va a ser. Yo estuve Así va a practicando para toda esta jornada mi Vos sonido de preparate tenis. preparate algo. No, estoy hablando para hoy, no para mañana. No, pero para mañana preparate mañana, ¿qué algo, querés que 20 años. prepare? Y preparate, onda, no sé. Yo estuve Nunca 2. pensé en laburar ahí porque la verdad que nunca lo escuché. Pero terminé acá, esa onda. Honesta. Está brutal, sí. Basta, Zucca. Te escucho de fondo bajito, pero te escucho. ¡Atención! Estuve... Hace mucho no hace. No, hoy no, pero tengo otra cosa para hoy, después en un rato. Dale. Estoy practicando mi... Yo por momentos cuando grito siento que le pego mejor, pero es psicológico. Pero gritás. Cada tanto, pero si el otro empieza, yo empiezo, Hay un sonido ambiente tremendo. Igual dura ¿verdad? muy poco mis peloteos, para que se entienda. Sí. Cuando uno no juega bien, yo de verdad hace 3 meses, no es falsa humildad. No duran los peloteos lo que duran los para entender, dura, Sí. se terminó. ¿Entendés? Te saca, ace. Te sacaron del otro lado. Claro. Vos sacás una masita, se me va A a ver, agarrar. sí. De verdad, Lo no más te estoy hermoso del mintiendo. tenis para mí. Pero bueno, vos estás muy canchera. vos No, la ves. no. Esta piba es imposible no juegue bien, juega de chica y trajo un bolso tenístico. Traje un bolso que me prestó Yo mi tengo padre. una raqueta bueno, que me dio pero- Albert. No, Sí. Trabaja en la productora, me Sí. regaló la raqueta. No te voy a jugar con la Solstar. Sí. Y traje un short, sí, porque esta bermuda no va. Trajiste un short. Traje Me un short. ilusiona. Y la raqueta. Bien, ¿la Muy trajiste bien. tu raqueta? Ah, sí, bueno. traje la raqueta y un short. Por las dudas. Bien. Por las dudas. Yo pensé que iba a hacer todo lo contrario para estar lo menos preparado posible para la jornada. No tengo zapatillas, tengo nada, pero un short para. Pero también puedo ir Quiero así. decirte que puse mi look más tenis que encontré. No, vos O sea, estás muy para tenística. mí- Sos una Bratilova. No, una Bratilova no, porque como no para es mí el mejor ejemplo. amarillo es tenis. La de Enrique Iglesias, ¿cómo se llama la mujer? Kurnikova. Kurnikova, sí, Kurnikova. A Kurni le Estoy decían muy- a Flor, a la mujer, porque de Caro dijo, se parece a Kurnikova y quedó. Pero no era Kurnikova la de Enrique Sí, me Iglesias. parece, sí. Ya te lo busco. Te lo busco Las googleadoras. en Sí. vivo. Gracias. Eve, ¿podemos hablar con eso? Porque yo no dejo de hablar como vos. Y vos ya no hablás así. Y yo digo, busque en vivo. Yo te dije que a mí me Sí, agotó Kurnikova, esos recursos. Ana Sí, Kurnikova. Ah, Kurnikova, Sí. perfecto. Decían bueno. por... ¿En Y ahí me serio? decían Enrique, porque me parezco también. Bueno, chicos, voy arriba. Pero hay muy muchas bien. parejas en el tenis. Bueno, Gisela Dulco tuvo en su momento. Quizá no es el mejor ejemplo ahora, ¿no? Como
Sí. No terminó bien. No terminó bien. Pero es estaba verdad. bien, es verdad. Estuvo con Gago mucho tiempo. Sí, Sí. bueno, sí, pero digo, dentro del tenis, también del circuito. Pues la vida amorosa de los tenistas es complicada. Van de un lado al otro, los tienen que seguir. Es Sofi, difícil para mantener una vos relación. Que esta es tu casa, que te vi salir de una de las carpas. Que Sí, te sí, dormir otra. acá, dormiste toda la semana. Escúchame, ¿a qué hora empieza a llegar la gente? Porque así yo estoy atenta, ¿entendés? 13:30. Bien, ¿a qué hora llegan los tenistas? Y un poco antes porque algunos entrenan antes. Así que si querés te hago alguna seña. ¿Podemos ir a ver algún peloteo? Sí. Tipo, lo dejamos a Andrés acá trabajando y nosotras vamos a ver, qué sé yo, digo. ¿Qué decía, jugadores? Y hay tenistas internacionales, Sí. ¿entendés? En una de esas termino consiguiendo una visa, me voy afuera, nos vimos, ¿eh? Nos vimos, yo acá. Me gusta la gente que se quiere salvar con algo, ¿no? La famosa, me Yo quiero siempre salvar. tengo la ilusión siempre tengo esa ilusión, que voy a terminar consiguiendo una visa y me voy. Algo. Sí. Yo te veo con, no sé, con una visa, con Mi sueño es- una visa rap session, te veo más que una visa. Pero Mi sueño no estaría mal, pero No sí, laburar. tu sueño es ese, no laburar. Sí, un día. O hacer algo que parezca que sí, pero en realidad no estoy haciendo nada. Como cobrar por estar, por existir, ¿entendés? Eso es lindo, cobrar por estar. Vivir de lindo. rentas. Como los Pero- contratos de Telefe de los 90, que le pagaban a los actores por las dudas, para que no se vaya a ningún lado, le pagaban una fortuna. Sigue pasando eso, ¿eh? ¿Sí? ¿Dónde? Sí, sí. Mira, yo conozco mí el nunca caso. me pasó. No te puedo decir quién, Decí. pero conozco una persona. Da un indicio. No puedo decir nada. Dani La Chepi. Pará. Sí, ya le entramos y sí, es tu No te amiga puedo decir, famosa. entonces no te puedo contar más nada. No tengo idea quién, ¿qué pasó? No, no te puedo contar No, más nada. dale, no sabemos quién. No sabemos quién, pero le ofrecieron, después de haber hecho un exitoso programa en la TV, Sí. en el canal de La Contra, Sí. y le dijeron, no mamita, quédate acá. Y le inventaron ahí un puesto de trabajo y le retuvieron un ratito más y después en un momento dijo, ya esto es insostenible lo que están haciendo. Claro, es como, no puedo laburar de y se fue. influencer y- Claro, pero qué lindo, ¿eh? Qué que te inventen lindo. un puesto de trabajo, no haces Nunca me nada. pasó. No, a mí tampoco. Hasta que te salga un proyecto. Te tienen ahí ya como que vos estás Claro. para ese Sí, lugar. pero Pero yo vos como siempre artista- quise, yo siempre le decía a Claro. Cuellar, contratame y después hago lo que quiera, porque siempre me ofrecía programas y a mí no me gusta. Entonces digo, vos pagame un sueldo, sueldo importante, Sí, y yo hago lo que quiera. Vos después me tenés haciendo cuando querés me usás, cuando no, yo estoy a disposición, pero no, nunca lo logré. Ah. Pero logramos Urbana Play. Bueno, para acá está trabajamos mal, un montón vale. igual, no sé de qué hablas. Claro. Acá éramos todo El el otro tiempo, era ¿no? como 3 meses no, Bueno, 2 sí, 3 sí. meses, tipo, no, Qué nunca lindo me eso. salió, pero es buenísimo, hay que hacerla. Está bueno, Hay que hacerla. gran concepto. ¿Pandiela? ¿Pandiela viene? Estuve hablando con Pandiela todo el viaje para acá. Me gusta hablar, porque claro, no tenía el hablar por teléfono. Es un buen lugar para hablar por teléfono. Manos Venir libres. para acá. Sí. Sí, mientras más hablamos de los caminos. Cuando venís de zona norte, vos podés seguir el Waze y vos te manda siempre, cuando ven quilombo, te manda por la Cada alternativa. vez que hablamos de tránsito vamos a poner Pandiela me dice, no vayas por la alternativa. Y yo digo, yo hago lo que dice Waze. Waze no se equivoca. ¿Sabes que el Llegué- Waze lo hace la gente como Wikipedia, no? ¿Qué? Que el Waze lo hace la gente como Sí, Wikipedia. pero tenés que ser Es- muy hijo de puta para tirar. Hay un accidente y no hay. Bueno, pero hay ¿Por qué gente- harías eso? Y porque es divertido decir, si alguno va a aflojar o va a No lo cambiar ves, el camino. pero no lo ves. La maldad es linda cuando vos ves la consecuencia. Vos decís, vos estás mirando por el espejo retrovisor, tocas un botón y el otro dice, uy, qué boludo, se fue para ahí. Pero esto es, No te enterás. no, si no te enterás no es divertido la maldad, pienso yo. Sí, es verdad. Si no la ves, no ves las consecuencias. Ese resultado. Bueno, ¿para qué ibas a decir? ¿Venías Sí, por dale. Waze? Me cansé. Estoy para No, un café. pará. Bueno, Por- voy a tirar 10 temas. No, dale. Claudio. Cobraba por no hacer radio. Me pone la plata y eran... ¿Quién, vos? Simonetti. No, me pone un conductor, que creo que vos lo conocés, se ¿Cobraba por no hacer radio? ¿Dónde? Simonetti habla. No tiene... A ver, ahí estamos buscando micrófono. Igual yo te voy a decir una cosa. Grabo para una radio, la voz institucional, y no voy nunca. O sea que ese es un sueldo Ese que es se un cobra buen sueldo que está porque bien. no cobras por Sí, hacer sí, nada. sí, pero Simonetti. Grabaste una vez, ya No, está. no me acuerdo el nombre de la radio, pero él cobraba ¿Quién? por... Decilo. No lo voy a decir. Yo lo digo. Decilo vos, si te animás. Pará porque adivina Yo digo- rapidísimo. No, pero no es que me lo anotó, me puso Emiliano R. Cobraba por no hacer radio. Decían, algún día lo voy a querer. Entonces le pago y no que no haga radio en ningún lado. Excelente, es buenísimo. Y te lo felicito. Pero si vos sos alguien que le gusta hacer radio, o sea, ¿preferís la guita, la torta de guita, pero no haces nada? Y si no tenés otra cosa, El la que- agarrás. y Yo vos- agarraría y después vemos. Pero si tenés otras propuestas, te están poniendo No. todas para no, hacer radio. cuando- Te están pagando para no hacer radio, para mí ¿entendés? no, por eso para mí no. Digamos, hacer radio, te gusta hacer radio, te gusta tu laburo, no querés que te paguen por no venir.
Pero sí hablo de esos contratos de, bueno, te reservamos por si hacen, bueno, buenísimo, mientras un tiempo, un año, chao, excelente, ideal. Pero no. Pero es cierto que te permite quedarte en la relajación. Si vos tenés para mí no es para mí, yo no puedo estar sin hacer claro. nada, yo. Porque uno lo idealiza, le dice, me encantaría que me pase esto. Pero después te pasa y no te llena, estás insatisfecho, buscas otra cosa. Algo te pasó en el amor, te Vaya. conozco. ¡Basta! Algo te pasó en el amor. No puede ser, Algo Dios. te pasó, te conozco por cómo Basta. me mirás. No. ¿Pifié? No. ¿Pifié? No. Ya te conozco No. los ojitos, te No. brillaron. Ay, me qué miraste y te bronca me brillaron. das, Andrés. Te brillaron. ¿Por Te vi, qué? te vi. Este chabón es... Vos no sos medium. Dale, boludo. ¿En serio? Te vi, No brillaron los puede ojitos, ser. Te lo vi. Basta. Algo me ¿Qué indicó. pasó, bebé? No, pero ¿sabés qué es lo peor? Me da una bronca porque Algo, yo sí. no sé mentir, ¿entendés? A mí no es que yo pueda decir, no seas ridículo y mirar para otro lado. Automáticamente me río. Miraste con cara, estabas bien, algo te pasó. ¡Ay, Dios! Estaba, Me da mucha bronca. Estaba bien, se te nota. Ayer No le estabas conté mal. nada. Ayer estabas mal y hoy estabas No, ping, te descansé, brillaron. pero no tiene nada que ver. No. Me Algo te propuse pasó. venir bien porque ayer dije, esta semana me pueden pagar un día porque la verdad que el resto es un No robé. estuviste bien, robaste. No estuve bien, robé bastante. ¿Pero qué pasó en el amor? No pasó nada. ¿Con alguien hablabas? Ah, Mirá, ya Estás brillante, te está digo, brillante, está brillante. Sí. Estás brillante. Escuchame, estamos en el Buenos Aires Lawn Tennis. Hoy es una jornada muy Qué importante. lindo, me encanta que ese brillo es increíble. Porque además no es que yo te digo, che, yo siempre veo el brillo, no sé. Me miraste y dice, ping, viste, No. con un dibujo animado que hizo. Te pasaron blend, ¿me entendés? En los ojos, ping. Eve. No se pude guardar un secreto con este No. tipo, porque aparte Si no no, me le dijiste dije nada, no sé nada, no sé bueno, quién. pero yo tenía un secreto. Ah. Lo tengo todavía, porque no te lo pienso confesar. No, es un Zucca, Pero ya ya me conocemos quebró. los no remates de Evelyn, no voy a profundizar. No, Son por los no favor. remates. No, esto no. Pero algo te pasó. Ay. Sí, algo me pasó. ¿Ayer a la noche? ¿A la tarde? No, ¿Y el remate? no hay remate, No hay Zucca. remate porque no estaba armado para el aire, porque no lo pusimos en grilla, porque no era un tema. No ¿Cuál es el pusimos en remate? grilla, porque es tu vida, boludo. ¿Cómo vas a poner en grilla? Pero puedes No. contar igual, sí. Mi vida reba Una en buena grilla not- en este programa. La verdad, pero va una buena noticia, algo está bueno también, cuando ocurre. Sí. Es lindo. Pero no te puedo decir Pero nada. algo te pasó. Sí. Ah, pero bueno. Sí, es ¿Qué? bueno. Es bueno. Ay, Sí, claro qué que es bueno. Ah, bueno. Epa, bien. Evelyn, ¿o brillo o qué? ¿Metiste un gol ayer? No. Ok. Qué básicos que son. Qué básico. ¿Y el Dios. remate? No tiene, No Zucca. hay, Zucca. Bueno. Bueno, veo que va a haber muchas cosas hoy. Estoy viendo el guión. Obviamente tengo estudiado el día anterior, por supuesto, pero estoy repasándolo y hay un montón de cosas. Uno de los motivos por los que te acostaste tarde tiene que ver con el estudio de la... No, eso no. Pero para, ¿estos qué son? Estos como me encantan, las cosas de Twitter. Amo las cosas de Twitter. Hay varias noticias. Hay una de una... Esto es tremendo, que le hemos hablado varias veces, el tiempo en el que expiran las otras relaciones. ¿Querés decir algo que pueda aportar esto, Sí, Claudio? a Es ver, todo Claudio, bienvenido, ¿eh? El tweet es una madre que está contenta porque su hijo fue viral y la madre lo felicita y le dice, ojalá que salgas en Perros de la Calle. Ah, ¿sí? Me Entonces jodés. está ahí, sí. Bueno, que salga entonces, Que ya se me salga. enferma. Facu, te llamé, pero no me atendés. Quería decirte, estoy feliz por tu Twitter y lo que pasó con él. Además de decirte, me parece brillante, te felicito. ¿Estás contento? Mirá si lo agarra Andy, va a Perro de la Calle, jajaja, hace más cosas y menos de no sé qué. No. Algún día lo va a ver alguien, no sé si te das cuenta, pero es brillante lo que escribiste. Si no viste la serie, más, dice. Aún mejor, no la vi, me pareció brillante, la madre, estoy entendiendo. Sí. ¿Pero qué es lo que puso? ¿Qué puso? Armó de qué equipo serían hinchas los integrantes de The Office. Claro. Yo tampoco la vi, pero dice tal sería hincha de Boca porque hace esto y esto. El otro sería de Ah, River. como un- Eterno, es un tuit eterno, por eso no está, pero explica Pero cada entonces uno. salió un perro de la calle brillante que no lo vamos a decir porque es un embole en realidad, porque nadie vio The Office. Yo sí vi The Office. Y Ese es buenísimo. es de Boca el protagonista, ¿cómo se llama el protagonista? ¿Cuál viste, la inglesa o la americana? No, la vi la americana. Ah, Pero me acuerdo muy pocas cosas. Tengo un problema. Este es la no sección, ¿eh? sí, no. Vamos sin remate otra vez. Esperá, hincha de pendejo, socio y bien futbolero, va a la Popular que está enfrente de la 12 con amigos y con la 8 de Riquelme del Villarreal. No te carga de la nada, pero si entras en confianza es insoportable, fue a Madrid. Jim Halpert, lo vi, es lo más. Sí, Claro, Jim pero Halpert no- es re de no Boca. vimos la serie, no sé, yo la no vi sé. para. A mí me interpela. Es brillante, es muy pero no bueno. entiendo. Sí, Michael No. Scott, es que en realidad, ¿cómo no vas a ver The Office, Claro, pero Sandy? es para gente que vio The Office. que No, son pero no me pocos. puedes hacer así chiquitito. Son Es chiquititos. muchísima gente la que vio The chiquitito. Office. Muy bien, a las pruebas me remito. Vamos a ver, muchísima gente. Vamos a hacer un conteo acá. ¿Te parece bien el muestreo? Es acá, porque acá hay, no sé, hay 10 personas. Es ideal, ¿sí o no?
Pará. Tenés una buena por, base. voy a empezar por Sofía. 6, Sí. 8. Sofía, ¿viste The Office? No. Bien. No, Sofi, no. Marcelo, Guarnacha. ¿viste The Office? No. Bien. Usted, nombre y nombre, cámara, Hola. nombre. Salvador. Hola, Salva. ¿Está en pareja, Salva? Sí, sí, sí. Ah. ¿O está en pareja? Chao, Salva. ¿Vio The Office, Salva? No la vi. No la vi. No, Excelente. Salva, no. No, acá. No cuenta este equipo. Ricardo Ramos. Ahí está. ¿Cómo anda, Ricardo? ¿Bien? Bien, bien, todo La bien. respuesta es. Casado soy y... Nadie te preguntó eso. Si viste The Office. No, No vio The Ricardo, Office. No, estamos mal. Bien. Simonetti. Dale, boludo, No. vos trajiste la noticia. Simonetti no. Dale, Sol y Sol. Gerard. Tampoco la... Dios No la vio. mío. No. Pará, yo estoy reconociendo, no es que no sé lo que es espectacular, sé todo, veo cómo lo sigue la cámara, un reality y todo, algún capítulo vi, pero no lo vi, pero hay muchos fans, no es que estoy diciendo es una mierda, porque en Twitter me van a decir, Forro, está buenísimo. No, pues se me estoy cae- diciendo eso, estoy diciendo Se me cuánta cae gente la teta vio. en pedazos. No, es imposible. Japo, Capo vio The Office. las dos. Vamos, Bien. nene. Uno, ¿cuánto va? Uno de 80 Capo, personas. vio las dos, No. casi te diría vale por dos. Sí. Pelo rosa la viste. Vi una temporada. Una temporada, Bien, bien, estás tres. remontando, Evelyn. Oh, bueno. Nuestro director, ¿cómo le va? ¿Todo bien? No la vi de Office. No, ¿No la vio? 7 contra ¿Volviste? 3. ¿Dónde estabas? Está de vacaciones. Ah, está de vacaciones, Está bien, volvió. la gente Bien, descansa. bien, bien. ¿Usted? Julián, no, un par de capítulos nada más. No, Jueves, no, ojo, Eve, no. pero parate un minuto, Julián. ¿Es medio tu onda o no? Mirá, mirá. Ya lo conozco, y por supuesto que sí. Te quiero. Bien. Bueno, ya está la muestreo, nos queda uno, falta Ale López. No, Ale López, para arriba. No, Ale López, ya me está No, la diciendo verdad que sí. es pésimo. O sea, 3 sí, ¿de cuántos? De 12. 12. Sí. La estadística te la debo, pero Pero es un chiquito. Los que vieron son muy fan y hace mucho ruido, pero es chiquito. Es como Sumo en su momento. ¿me No, entendés? está bien, pero mencionar al pibe por lo menos. A mí me parte el alma porque realmente es No, muy... el pibe es brillante, es pará, es buenísimo. Lo que espectacular. pasa es que no, pero pará, ¿por qué no le decimos al pibe? Para que tenga repercusión para la calle, que hable de él, todo como dice la madre, que agarre una serie que vimos todo o algo y que haga lo mismo, a ver si puede. Quizá puede, quizá no puede. Está espectacular la descripción. Claro, a mí me parte el alma, Claro, ¿no? pero andá, juntate con el Japo y con ella que vio la temporada Claro. y vaya a cagarse de risa ahí al costado, bebé. ¿Qué querés que haga? ¿Entendés? Me da bronca que me arrebaten en este El momento. Japo está mirando, ¿entendés? está pasando espectacular, ese es un genio el pibe, pero claro, pero no podemos hacer nada nosotros. Es el Japo, él y yo, nadie más. Está bueno que te digan, Japo, está bien. Sos de familia, viene de Japo una familia. Vení, vamos a hacer una entrevista a Japo cortito. Dale, no es que que lo no quiero tenemos conocer. nada, tenemos un montón de cosas, Un pero la montón. gente lo pide. Sí. Sí. En Twitch están porque si pidiendo no que hable parece con que el no Japo. tenemos nada. No. ¿Cómo andás, Japo? ¿Todo bien? ¿Y el nombre? Ezequiel Nakazone. Nakazone. Uf, Nakazone es Ezequiel espectacular. Y Ezequiel Nakazone. es local total. Totalmente. ¿Tu viejo, tu abuelo, quién? ¿Tu bisabuelo? Abuelos. ¿Abuelos? ¿Cómo se llamaban? No me acuerdo. Ah, ok. Momento sentimental. Ni idea cómo se llaman mis abuelos. Hijo de puta, tus abuelos. Tsukihiro y Nave. Nave es muy bueno. Mi abuela era Nave y mi abuelo... Tsukihiro. Exacto. Excelente. ¿Viejos? Qué ¿Nombre buenos argentino o no? Sí. Son tintoreros. Es el estereotipo porque realmente muchos, ¿no? Vinieron de Japón, es el primer laburo que No agarraron. tenían que hablar con la gente, entonces eran... Ah, por eso se ponía tintorero, listo, entiendo lo que tengo que hacer, punto. Exacto, como los chinos que ponen y El sushi, la comida, la cultura japonesa, todo eso vino mucho después. realmente. Porque no, vinieron en los 90 y esto estamos hablando de inmigración de 30 años antes. Sí, totalmente. Floricultores y tintoreros eran, básicamente. Nada más, claro. Pero la comida, por ejemplo, tus abuelos, sushi se comía en Japón desde siempre, todo. No, era... Escuché, viste, como que ahora está el sushi porque se puso de moda del mundo, pero no. Antes era tipo lo más wok y esas cosas. Gente no se puede bajar del auto porque quieren más. Preguntan Sí. con el Japo, con el Ezequiel. Escúchame, Sí. ¿sabes japonés? Muy básico, como todo, ¿viste? Si no lo Konnichiwa. hablas. Buenas Ah, tardes. buenas tardes. Igual los japoneses tienen una Español. cultura, los japoneses tienen una cultura espectacular que es la disciplina, la educación, La un montón limpieza, de cosas, sí. un montón de cosas que estaría buenísimo tener, que como argento la verdad que no es lo nuestro, la disciplina, la educación, lo correcto, lo sagrado, eso está buenísimo. Sí, pero es complejo acá compatibilizar eso. Ah, nosotros somos, ¿qué haces, Japo, hijo de puta? Ven y claro, nada que ver. Muchos años de terapia. ¿Sí? ¿No Ah, te sí. gustaba que te digan Japo en el colegio? Lo que pasa es que al principio te dicen chino, entonces tenés... Ah, claro. Porque No. a los gallegos le hacemos lo mismo. Sos de Galicia, le decimos gallego. Pero No todo soy de el mundo. Madrid, sos gallego. Punto. Quedó, es cultural. Te haces chino un poco los ojos rasgados. Exacto, pero bueno, son... Pero te jodía.
A mí sí me jodía porque es como yo le decía, tenía Japo no te jodía chino, sí, o te jodía cualquier cosa y querías que te digan Ezequiel. Japo de grande, no, Japo de grande. Vos te presentaste, Japo. Exacto. Claro, sí, Pero, sí, yo por- chino sí, era como a las trompadas. Bien, por último, ¿estás vacunado, Japo? Totalmente. Buenísimo, porque estamos muy cerca, gracias. Bien, bueno, entrevista a Japo en exclusiva. ¿Sabes que cuenta la historia que mi abuela por parte paterna tuvo ahí un amorío con un japonés? O sea que yo y mi viejo y yo tendríamos sangre japonesa en la familia. Mirá. Relato de mi padre. Me obligás a contarle a Ezequiel, a Japo, de Ezequiel, Ezequiel. una vez más, la mejor segunda opinión de la historia de Perro en la Calle, ya que mañana cumplimos 20 años. No Vamos la a escucho, estar, ya. no vamos a estar recordando específicamente cosas con todos los audios. Va a ser, Seguramente sí. No, va a ser algo más que cada uno cuente y compartir con los oyentes también ellos. ¿Qué les pasó? Lo que te digo, mañana te voy a contar cómo va a ser. Pero el segunda opinión era una chica que llamó, dijo, che, quiero segunda opinión, una sección que era sigue estando como, che, no sé qué hacer con tal cosa, ya hablé con un amigo, una amiga, todo, entonces le consulto a ustedes. Se armó como una mesa de, che, por ahí te damos una opinión, pues después hacer lo que quieras. La chica llamó y dijo, bueno, tuve una historia, lo cagué a mi novio con mi jefe. Y quedé embarazada. Tremendo. Entonces no sé de quién es. Sí. Si es de ¿entendés? ¿Del jefe o el novio? Sí. Claro, no sabía porque fue al mismo tiempo. Dijo, pero lo que ustedes no saben que mi jefe es coreano. Ay. Ah, Entonces era, le digo, le blanqueo a mi novio antes o me la juego A que a que no nazca- a salga que no con sea. ningún rasgo, ¿entendés? Oriental, porque si no va a decir qué onda el novio. ¿Qué es esto? no. Fue tremendo. Muy ¿Sabías? bueno, No, muy no, bueno. no. Tremendo. Y Y bueno, aparte la espera eran se la iba a 9 jugar, meses. 9 meses, se la iba a jugar, pero muy jugada. No sé cómo terminó, siempre quise volver a Ay, hablar, no. me encantaría de tener 15 años el hijo ahora, pero no sé si... No, Tremendo. No, me estás matando. Sí, Necesito... me acordé porque lo contamos muchas veces. Y ustedes le recomendaron blanquear. La verdad no recuerdo bien, pero yo creo que era muy difícil, porque por un lado blanquear, por ahí te separás, y por otro lado si te la jugás pasó, pero no sabes si pasó. No. Porque me dijo que el jefe era tenía muy barra, sí, te das cuenta. Coreano. Es el chino, japo, lo que sea, porque y 100%. es tremendo, sí. Arre que no había remate. No, pero ¿sabes qué pasa? Si esta persona está escuchando a mí, que yo soy una de las nuevas participantes de este equipo y una de las nuevas oyentes, me desgarra no saber cómo termina esa historia. Me desgarra. ¿Dónde está? No puede ser que haya muchas historias que no tengan... Pará, no puede ser que no haya historia que no se sepa cómo terminó. Todo lo que la mitad de lo que contás vos. Ninguna de las historias. La mitad de las cosas de contar no sabe cómo terminó. El 70% de las cosas de contar no sabe cómo terminó. pero- A ver qué pasó. ¿Te enamoraste? ¿Qué pasó? ¿Alguien te llamó? ¿Te brillan los ojos? ¿Qué pasó? Tuve una ¿lo vas a contar? No. ¿Qué pasó? Tuve una conversación nada más. Ah, ok. Está bueno. A veces, el otro día escuchaba... Zucca está medio... El otro día escuchaba a Nati J, que decía algo, que lo dijo en sus redes, que me interpeló bastante, que decía que ahora los pibes ya no te rompen el corazón, que eso es bueno, pareciera, pero es malo porque te hacen enojar mucho antes, ¿entendés? Nada llega a un punto en el cual vos te ilusionás, la pasás bien, ¿entendés? Entregás tu corazón, te la jugás un poco porque antes te bajaste, porque las conversaciones mueren antes o porque son unos nabos. Perdón, no quiero generalizar, lo estoy haciendo, pero digo, los que estamos solteros y en esa de hablar por redes sociales, muere, nada florece. Es tremendo. ¿Pero por qué nada florece? Porque no nada florece porque estás de acá, uno, otro, es mucha opción. Es mucho. Si yo te digo, Eve, vamos a comer, y hay un solo plato. Mi papá es chef, Sos que un es esta rata. milanesa con no ¿Un sé qué. solo No, es plato para los buenísimo. dos? Es un restaurante, no, Ah. pero digo, no se puede elegir. Vas a comer una milanesa espectacular, es este restaurante se llama Hay una sola milanesa, punto. Comes eso y listo. Sí. Ahora yo estoy en un restaurante con cuatro cosas de opciones todo el tiempo, 4 cartas de opciones. Mire, te mareás, no sabes qué querés, agarrás una y nunca vas a terminar de estar convencida porque decís, no, voy con otra. Entonces, claro, vos salís con un pibe, te empezó a gustar, el pibe estornudó y dice, no me gustó, voy a buscar otro, chao. Es así también, no llegás a nada, no profundizás. Muchas no ¿Te llegan... parece muy serio, muy científico No, lo que te está digo? muy bien, No, y me parece que es tal cual. Muchas Tal cual. no llegan a la salida, muchas no terminan en un encuentro porque en el antes, si vos tenés alguna actividad, vos, por ejemplo, vos, te estoy hablando a vos,
tenés alguna actividad, ¿entendés? Y entonces no podemos vernos al toque y tratamos de cebarnos un poco hablando. Quizás muchas de las cosas ya las dijimos en el chat y tuviste la chance de decirme algo que a mí me cayó mal y ya no prosperan. Y es muy frustrante porque de golpe te das cuenta y estás hablando hace 6 meses con gente. Sí. Entonces no te encontraste con nadie y ya en un momento decís, bueno, nada, me resigno un poco. Yo medio que no me acuerdo cómo es encontrarse con un humano y tener una cita como decente, ¿entendés? Porque te bajás antes. A mí me parte el alma, no sé, capaz en una de esas 11 68 61 1043 me estoy equivocando, ¿eh? Como hay mucha gente que se enamora en redes sociales. Yo tuve un novio de Facebook una vez. Mira. Duró 3 años y medio. ¿Un novio de Facebook? Sí. Ah, ¿es de Facebook? Sí. Vos me acuchilló el Bien. perro. Pero duramos 3 años y medio. Estuvo buenísimo mientras estuvo bueno. Uno de cada 3 argentinos conoció Sí. a su pareja en una app de citas. Bueno, Eso es muy ¿ves? una estadística fuerte. Hijo de Tinder. El 26% se avergüenza de admitirlo. Y es que es... Porque es como que da vergüenza. ¿Dónde la conociste? En Tinder. Es mucho mejor como, no, yo laburaba acá, ella me vio, él me vio, me encontré. No, igual para mí es mejor las redes sociales en ese caso. Más allá de lo que decía Evelyn, muchas veces estás varios meses conociendo a alguien a través de un chat. No pueden coordinar lo que sea, pero ya lo vas conociendo. Lo que sucede en la primera cita, la Jugás en segunda paralelo, cita. jugás en paralelo, lo vas conociendo a... Obvio, Sí. aparte de eso 6, pasa... 7, contestando Bueno, no uno, te- otro. Para 6, Uno 7 te es divirtió. muchísimo 6, 7. 3, 4, no, es que nunca... Mi hermano tenía una teoría. 2-3. Mi hermano decía, 2-3. cuando 2-3. vos te gusta alguien, pero de verdad te gusta alguien, vos tenés que seguir saliendo con otra persona. En un principio, ¿no? En los primeros meses. ¿Por qué? Porque le sacás presión. Pues Bien. si vos pones toda tu energía, tus ganas, tu ilusión en una sola persona, al principio, ¿no? Después una vez que empieza a caminar la relación, listo, ya está. Coincido y me entristece. al De mismo los tiempo. creadores de No. se masturba antes de la salida para estar tranquilo, sin Bueno. no estar presionado. ¿Es Estuvo eso? fuerte. ¿Es eso o Pues, no? no. Pero- Es el mismo concepto. O sea, banco por un lado y del otro decís, ¿por qué no puedo ponerle toda la expectativa y todo lo ¿qué que me pasó? genera a esa persona? Nos da mucho miedo Porque también sos muy decir, ¿no? intensa, Sí. Evelyn, sos muy No. intensa. Y el flaco en un momento dice, pará, me asusto, pues no te conoce todavía. Entonces, cuando te conoce, se enamora. Pero un momento Buen día, como mucho, perros, ¿cómo pará. andan? Me llamo A ver, buen Daniel. día. Bueno, Eve, no pierda las esperanzas. Yo hace cerca de 10 años inicié a través de las redes una relación con mi actual mujer, de la cual estoy casado hace 6 años. Así que, bueno, hay que seguir. Un beso a todos, hasta luego. No tiene voz de estar como cagándose de risa. No la está pasando tan bien Sí, igual, la ¿eh? voz. Yo creo que el No dice nada de desafío mensaje. está en cuando se pasa de lo virtual a lo real. Y ahí Ay, re. sucede la magia quizás. ¿O no? También pasa que te vas cebando, de golpe el contexto virtual te permite hacer un montón de cosas, o decir, ay, no sé cómo estoy, estás tirado comiendo pochoclos en la cama, muy áspero, y generas toda una fantasía. Y después también decís cosas que... Yo lo he hablado con Connie Ballarín y le decís, lo que te voy a hacer, no, o sea, las cosas que te voy a hacer. Y después cuando lo ves en persona decís, ¿qué? Me fui al carajo, ¿entendés? Olvídate, no era yo la que te No, dijo pero para mí persona. podemos llegar a ese punto, porque después personalmente tenés otro desafío, otro camino, pero después vas a llegar a eso. Para mí es muy real lo que pasa por Pero ya celular prometiste un muchas montón de veces. Pero no cosas. sé, Y bueno, dale, sí. Steffi que conoció a Mau y Ricky, en realidad Ricky, Ah, pero Ricky. Mau y Ricky, redes sociales y se casó. Sí. Puede pasar también. ¿Vos conociste a alguien en redes sociales? Yo conocí a alguien en redes sociales, sí. Una vez salí con alguien por redes sociales, por Instagram, o sea, lo conocí ahí y después salimos. Me pasó algo particular porque habíamos hablado poco por redes, mala idea. No, está bien. Ah, no, ¿no está bien? No. Me hubiese gustado de pronto conocerlo más su onda, su flow, que eso ya es un filtro. ¿Te habías Después, escuchado la voz? Su flow. No, Ay, eso es la voz. sí. Eso es clave la para voz. mí, escuchar la voz Aunque antes sea, de vos decís que encontrarte. aunque sea que mandar un mensajito con la dirección para decir, hola, Rivadavia 31, todo. Y claro, decís Claro, por otro claro. cubero. El flow que tiene. Con la voz. El flow, claro. Al Y TV. No, bueno, y salimos, fuimos al cine, después hicimos, no ¿Qué fueron a encontramos. ver? No me acuerdo, pero no encontramos el auto en el estacionamiento y dijimos, yo dije, para mí está en el segundo B. Él me dijo, para mí está en el tercero A. El que gana, el que pierde tiene que pagar con una salida creativa. Una salida creativa. Pero yo dije, bueno, está bien, le acepté el desafío. Ganaste vos. Ah, bueno, Gané. esta Era te gusta obvio. competir de cualquier No, cosa. ese no lo propuse Sí, yo, es ese, no lo propuse yo. Te gusta competir, le tiras cualquier cosa Sí, y va. sí. va. Hay que Sí, apostar, verdad. dale, estoy adentro. Y ganó él y gané yo y se quedó él con la salida creativa. ¿Para qué? ¿Cómo fue la ¿Para qué salida la salida? creativa? Ahí me di cuenta que no iba. ¿Al cuánto tiempo ¿Cuál le fue la hicieron la salida? salida? También es mucha presión. ¿Cómo es una salida creativa? Yo qué sé qué tengo que hacer. Y bueno, ahí está. Pero Claro. vos sos productor, ya tenés mucho para ganar, porque podés armar La algo salida distinto. creativa. ¿Cómo, Hay Zucca? mensajes. Hola perros, yo conocí a mi novio y actual pareja con la que convivo en Tinder. Así que nada, Lo apuesten dijo por las bajito, ni redes. se le escucha.
Me conocí en Tinder. Me conocí en Tinder. Pero ¿cuál es la vergüenza de Tinder? Está bien, es como el mecánico, por eso te da cosas, como queríamos agarrar, no sé qué, al final me enamoré, Y es esa la onda. Es un catálogo de humanos, es Claro, raro, la catálogo verdad que de es humanos me raro. gusta. Estás ahí tratando de lucir lo mejor Y posible. además, si ves a un conocido y les haces esa captura de pantalla, se la pasó a ya una amiga, me mira pasó quién 1000 está. veces. ¿No? Claro. Eso Me había es feo. separado hace poco y uno de mis ex me dijo, che, todo bien, pero pasaron 3 semanas, mis amigos te encontraron en Tinder. ¡Ah! Sí, Claro. pero era más para ver si estaba yo, me movía en el Mis mercado. amigos te ¿entendés? encontraron, volviste al mercado, es terrible, hace 3 Quería ver semanas. si cotizaba. Claro. Ni siquiera me encontré con nadie. Pará, le salía creativa. ¿Y ¿Qué pasó? cotizabas? Sí, fuerte, siempre. Esa. Es ahí. Otra que Nati Franzoni. No. Sí. La salida creativa me dijo, te paso a buscar el sábado Quiero 8 saber de la la salida mañana. creativa. Sábado 8 Me de la gusta. mañana me dijo. ¿Qué? te paso a Arrancó buscar. bien. Ya, No. no, arrancó No, mal. Arrancó bien. Sábado 8 de la mañana. 8 sábado Andrés. 8 de la mañana, es salida creativa. Si no, te invito a tomar algo y listo. Para mí arrancó muy bien. Sábado 8 de la mañana está perfecto. Ahí llegó en zona Es una norte. salida. No, perdí una apuesta. Tiene que ser una salida creativa. Pero ni para irte a la Sábado costa 8 de la vacaciones mañana. te levantás el Está sábado a las bien, 8 de la depende mañana. ¿Para qué? Bueno, Vos puteaste, pero fuiste. sí, me subí al auto. Yo me digo que quise averiguar de El pibe te gustaba, antemano. el pibe te gustaba, porque si no, no vas sábado 8 a ver, te levantas. Me gustaba mucho físicamente, después en la salida me había dejado algunas dudas, pero bien, habíamos pasado bien, así que bueno, iba con cierta expectativa. La salida me Dejó dejó algunas dudas. Dejó algunas dudas. Sí. A Sofía Martínez le dejó algunas dudas. Algunas Y- dudas, pero normal. Y me pasó a buscar sábado 8 de la mañana. Sí. Mate en el auto. Y yo dije, ¿para dónde vamos? Upa. Si vos me decís, ¿a encarás para Mar del Plata? Yo digo, bueno, la verdad es que no está la mal. rejugaste. Pero no, no. Yo vivo en zona norte y me dice, vamos a González Catán. ¿Qué? Perfecto. Cruzamos toda la ciudad de Buenos Aires. Todo Encima tenés que ver. estaban armando el metrobús, una cantidad de tránsito nos agarró. Llegamos, Estaba muy convencido para ir a González Catán. sí. ¿Y? ¿Sabes dónde? ¿Dónde? A Campanópolis. ¿Lo conocen? No ¿Conocen? tengo ni idea ¿No qué conocen es eso. Campanópolis? No. ¿Qué es? Si se puede buscar alguna foto, porque es una ciudad recreada que no tiene ningún sentido. Y te voy a buscar ¿Por fotos. qué? Es como... No, pero ¿qué pasó? Que Hergy Se dice, está ¿no? riendo. ¿Es malo Fabio Campanópolis? Simonetti. No sé lo que es. Chicos, claro. Ah, es como Games of Thrones. Es una ciudad recreada rarísima, que nada tiene sentido. Entonces vos ibas ahí y te hacían como un recorrido por el lugar. Pero nada tenía sentido. Hay gente disfrazada de traje. Estuvimos caminando un calor. A plena rayo del se levantó sol. todo. Y ahí después yo lo único que pensaba era en volver, imagínate. Che, La está vuelta. lindo igual. ¿Viste? Lo A estás ver. viendo. Es una ciudad así media épica, media... Lindo para hacer spot de fotos. ¿Pero para qué Pero es? para salir a las 8 de la mañana un sábado no Pero tanto. ¿qué sentido tiene para sacar fotos de Instagram? ¿Tiene un recorrido? Es un tipo medio excéntrico que es el dueño del lugar que Ah. decidió hacer eso y se puede ir a visitar. Una aldea medieval a pasos de una aldea medieval a pasos de Buenos Aires que prolongó la vida de Antonio Campana. Hermoso, pero una salida creativa a una aldea medieval. Está bueno. Quizá no conocías mucho mi... Bueno, Ya- pero pará. A mí si me gusta Game of Thrones, Pará. si me llevas acá me entusiasmo. El pibe te No llevó usaba te llevó una salida creativa a Mar del Plata, lleva cualquiera. Te llevó a la aldea medieval. Campanópolis. Yo con ese A nombre... vos si el pibe te gustaba, decís qué genio, qué Hay un bueno, punto ahí. qué bueno, no sé qué. No te gustaba el pibe, entonces si me comí el tránsito, esta mierda no me interesa, porque no te gustaba el pibe. Se te bajó, lo viste de día Sí. y no te gustó. Se combinaron dos cosas. Eso y que después fumaba Y en te el había auto. Y dejado para mí dudas. son dos cosas fumar que en no... el auto. Ah. Si vos no sos fumador, que te fume el auto, puede ser. Igual si te gusta el pibe, te bajás y se fuma una mano en el auto, no te importa. No te Arreglado. importa. Son todas cosas que te empiezan a molestar cuando no te gusta, porque lo que está de fondo es que no te gusta. ¿O no? Sí, eso sin duda. Si el pibe agarraba, te llegaba a 9 de la mañana y te ibas a Aeroparque, y de Aeroparque se iban a Río de Janeiro. Ojo. ¿Te gustaba? Empezó, ¿Comprabas? y bueno. fumaba el pibe en el tag, no te importaba. Y la verdad que, bueno, es muy difícil. Otra situación puede ser. Pero no la llevó a Río, la llevó a Campanópolis. Pero el pibe no le gustaba. Estábamos Pero volviendo- entonces, ¿qué quiere decir? Que el mismo pibe que no le gustaba en Río de Janeiro le gustaba y le hubieras dado. No, bueno, lo que pasa es que si te hace compartir No, o sea, cosas vos que le están das buenas, por Río, pero vos le das por Río, le hubieras dado. por ahí me hacía convivir cosas un poco más interesantes que Campanópolis. No. ¿O no? Y bueno, eso juega. Claro, qué Esas padre, son aparte que decisiones que van con la experiencia. No, y una... Me gusta porque están todos prestando atención y parece que está buenísima la charla. Yo creo que las charlas no van a ningún lado, pero están todos, como dice el laburo, están ahí, pero ahí. Depende del plan, te bancás algunas cosas. A ver. Si es medio nabo, pero te está llevando... Ya estás en Río, de golpe estás en Río, decís el fin de semana, y bueno, 2 días más me banco, ¿entendés? ¿Para qué vamos? ¿Vamos a Copacabana? Y bueno, Salapa tu Claro, No, pero te predispone de determinada manera Claro, el por plan, Río, lo que hagas. Por Río. Pero eso no es.
Si vos vas Aparte por no es tan Río, fácil de volver. pero ¿entendés? vos Entonces vas tenés por que- Río, por los pasajes, por el coso. ¿Qué quiere decir? ¿Que sos qué? ¿Qué? ¿Te copaste con el pibe por Río? ¿Te copaste con Río? ¿Qué es eso? No sé, yo hago muchas cosas por la anécdota, ¿entendés? Le Digo, diste por ¿cuánto, un aire- ¿Cuánto me reditúa Le este diste por viaje? un aire acondicionado, es una anécdota, sonó en este programa, le dio por un aire acondicionado, para estar un rato en el aire acondicionado. Eso ¿Y ves? sonó, eso conozco, Y eso ves pasa. costo y ganancia, ¿no? beneficio, ok. Costo-beneficio, decís, Ok. bueno, ¿qué tengo más? Hay mensajes que pueden dejar a qué número. 11 68 61 1043. ¿Qué te comiste por ahí? Voy a decir, bueno, la verdad, estaba en Río por una buena comida, la comida por lo que Uy. sea, no sé qué. ¿Y no lo viste más? Y no lo vi más, no lo vi más. De hecho, estábamos volviendo y yo tenía que pasar a comprar no sé qué. Me dijo, ¿te acompaño? No. ¿No lo viste nunca Dejaba más? en casa, no lo vi le más. blanqueaste que no. Para mí se dio cuenta de acá a la legua, bueno, mi cara no era la más simpática. O sea, sí, le puse toda la onda que pude. ¿Te sacaste fotos en Campanópolis? Sí, tengo. ¿Quieres ver una foto en Sí, Campanópolis? ya quiero ver una foto en Campanópolis. Sí, Está bueno. ¿Estás sola o con el pibe en la foto? Con el pibe y con las dos personas que nos recibían. Es tipo Disney. ¿Cuándo fue esto? ¿Hace mucho? Sí. Sudaca. Yo un no Disney conocí Sudaca. nunca de Campanópolis. Deberías. No, nunca escuché hablar en mi No. vida. Igual es muy tremendo esto de cómo antes, no sé, ahora te pasa, pero a mí me gustaba, era más superficial, ahora soy más profunda, pero me interesaba alguien por fuera y medio que me bancaba lo que venía con el paquete, ¿entendés? Ahora, por más que el envase esté buenísimo, no. Si hay algo hablando que te la baja, muere ahí. Pero antes me la bancaba más esa de decir, bueno, está bueno, pero es potro, no sé, me está dando una autoestima mamu que no te lo robo. Pero repasaba. Ahora te diste cuenta, ¿no? Sí, Sofi, me pasa a si veces- yo te llevo una primera cita, primero te llevo a comer una buena pizza aguerrina y sobrecorriente. Y después nos vamos a ver cualquier partido del ascenso, cualquiera, no importa. A la Eso, marchanta, Sofía cualquiera. lo hubiera enamorado. Creo que esa sería una buena cita para vos. Un partido de ascenso te gustaba. Sí, vos, sí. ibas a ver Bueno, a- también tiene que ver uno un poco cuando interpretar a la otra persona, sorprenderlo sobre algo que crees que le podría llegar a gustar. Pero bueno, cuando te conoces menos es más difícil. Pero te preguntó No, pero es cosas, verdad te prestó eso. atención hablando. Sí, pero no. Se me prestó atención, pero no jugó. Fueron 2 citas y nada más. A veces Yo tuve citas creativas. ¿Sí? Vos debes ser me agota de Pero, pensarlo, padre, pero vos debes soy ser muy bueno, yo, muy Claro. bueno. Produzco mucho. Si voy a producir, produzco mucho. Pero te pone una presión porque ¿Qué después producido? nunca vas a estar a la altura de la situación, ¿entendés? Con un tipo que planeó tanto. Nada. Funcionó. No sé. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Estoy como Evelyn Zucca. No, dale, una. Buen día, Perris. ¿Cómo les va? La conocí por Tinder y estamos más que bien. Qué lindo. ¿Cuánto hijo de Tinder? Me emociona. Me hace pensar que hay esperanza, ¿entendés? Porque hay mucha gente que no tiene la chance de salir y la única opción de conocer gente es a través de las plataformas. Yo yo también he salido mucho por Tinder, ¿eh? Digo, es una plataforma que le da de comer a mucha gente, se agradece. ¿Está ¿Hasta mal? qué? ¿Cuál es la edad promedio de Tinder? ¿Edad promedio? Sí. ¿De qué hablas? Para grandes no va de Tinder, ¿no? Sí, ¿Ya hay o gente de sí? 60, 70 en Tinder. Yo cuando hacía las clínicas, que ahora no las hago más porque estoy cuidando a la gente, estamos buscando una vuelta, ponía el espectro de búsqueda mío de 25 a más de 60. Y hay de todo. Hay gente que realmente... Mi tía abuela nos pidió anotarse en Tinder. ¿En serio? Sí. Le bajamos un poquito la edad a pedido de ella. Mirá, Ay, mi amor. qué bueno, me gusta. ¿Le sacás fotos bien para que la suba? Sí. Simonetti dice que la mujer lo invitó, primer salida a un carnaval. De verdad, está bien. Está Un evento, buenísimo. carnaval. Recitales, no es creativo, pero un recital es garpa, pero no es creativo. Yo he invitado pero si no mucho te lo a esperás, si no te lo esperás, de golpe llegás y te vas a ver a... ¿Entendés? Está bueno también. La sorpresa, sí. El decir, tengo 2 entradas acá, es ahora. Yo invité a alguien... Yo le hice salida creativa a un amigo, ¿está mal? No, A ver. vos sos Lo productor. llevé, claro, lo Para llevé, le conseguí entradas a un amigo que era fanática, le dije, no importa dónde vamos, fuimos a agarrar el auto, venís, vamos, y de golpe estábamos yendo a La Plata, me dice, ¿pero a dónde vamos? Se imaginó, pero dijo, ¿a dónde va? ¿Qué sé yo? Y llegamos, caímos, y tocaba YouTube, que era muy difícil, las entradas, le conseguí unas entradas, y digamos, no podía creer, era su sueño, estuvo muy lindo, me gustó. Yo además a veces vivís a través de otro, la tenés cuando, a mí ya Sí. me sorprendía, era mi banda, pero entonces ver la felicidad de otro a veces te gusta. Total. A mí me gusta eso también de la producción, lo disfruto. Es No es que digo, hermoso. quiero conseguir algo, me encanta cuando se da algo que está bueno. Es lindo tener las herramientas para darle a alguien así una alegría. Yo invité a alguien, me acabo de acordar, a Sonar.
¿Te acordás cuando se hacía Sonar Sí, acá en Buenos el Aires? Sonar. Hubo uno que vino Chemical Brothers, creo, y estaba Molotov también. No sé si tocaba, pero estaba. Y me acuerdo que llevé una cita que sabía que le gustaba Molotov, porque en una de las charlas lo hablamos. Y tuvimos pase al backstage y pasamos y conoció a Molotov y lloró. La cita. Lloró, estaba muy emocionado. No, quedé como una reina ahí. Acá te conté el año pasado, lo conté una sola vez, pero te conté que yo había conocido una chica hace 6 días. Sí. Me gustaba, 6 días, fue hace como 20 años. Ajá. Y de golpe me invitan a un programa de tele en 1 a 1, Fort Boyard. Claro. ¿Te acordás? Te conté. Sí. Y Programó. le dije, ¿estás para acompañarme a... No. ¿A dónde? ¿A qué? Un programa que tengo que hacer. ¿A qué dónde? A París. Te pagaban todo, ¿entendés? Claro. Te pagaban todo, vamos, iba 5 días. Si no, la verdad que no me interesaba, era colgarme, no sabes, la pasé como el orto, colgado, no sé, fue malísimo. Pero no importa. Fue, bueno, vamos. Llegamos a París, te pagaban el ejecutivo, ¿qué cosa era? ¿Entendés? Llegamos a París, esto no te lo conté. Salimos del aeropuerto, entramos a un café, algo. Nos miramos y nos dijimos, ¿qué hacemos acá? Claro. Nos agarró pánico de tenemos que convivir No. acá cualquiera, ni nos conocemos, estamos acá, cualquier cosa. No, los fóbicos. Sí, nos agarró como, pero bueno, salimos adelante. y ¿Pero lo después- hablaron? ¿Dijeron, hicimos cualquiera? ¿O lo sabían mirándose? Hay algo peor, que creo que está grabado. Yo tenía una camarita y grababa mucho en ese momento. Nunca vi el video, no vi nunca jamás un video. Pero está grabado el momento de ¿qué hacemos acá? ¿Entendés? No. ¿Qué hacemos? No. Pero un poco de fobia de, yo este chabón ni lo conozco, tuve 2 veces con este chabón. Ella me miraba con cara de, no te conozco, flaco, y yo no te conozco. Y un tema es, che, además ya estabas lejos, ¿no? Y lo mismo, che, pasé mal, me fui a mi casa. No, quedaba ¿Cuánto una tiempo? semana. Ah, una semana. Sí. ¿Y? Y bueno, la pasamos bien después, Ah. pero ese momento fue feo, la duro. pasamos bien, sí. Aunque sea disfrutarlo de amigos. Sí, de amigos. Y después, Después tuve bueno, 5 más años, terminé intensa. 5 Ah, no, años. le diste un Terminé éxito. 5 años, pero ese momento era una semana iba. Igual, pará, vos me decís intensa a mí, vos Sí. sos intensísimo. No, soy... No. Me pasan cosas que no es muy normal, que como por ejemplo, che, ¿qué haces con...? Bueno, vamos. Si no es que intensísimo, si yo sacaba un pasaje para ir a París, no la conozco. Era vino de arriba, vamos. Si no, tenía que ir con 8 mi amigo, prefiero con ella. ¿Entendés? A París. A la misma habitación. Bueno, dale. Te salió bien, qué sé yo, el 1 a 1. Ah, claro. Qué Sí, bien. en cuanto a las sorpresas también es verdad, a veces puede ser para bien, para mal. Una vez me regalaron para mi cumpleaños un paracaídas, tirarme en paracaídas. Nunca quise tirarme en paracaídas, ¿Lo hiciste? pero me lo regaló. Es raro para regalar porque si no te copa tanto, tenés un regalo que es caro, porque tirarse en paracaídas es caro, Es carísimo. y de repente tenés que hacer tirar a alguien así, porque es una, no es tan fácil. No, lo hice, pero después terminé mal, sintiéndome muy mal. Pero a mí mis viejos no querían que lo hagan, ya le empezó a caer mal la persona que me lo regaló. Es que es muy jugado, pero al mismo tiempo es un lindo empujón a Animarte a hacer distinto. algo. Sí. Sí, Es un antes y un bien. después. 11 68 61 1043 para que nos manden audios. No sé, cómo Buen está por día, ahí, Zucco. chicos. Yo conocí a mi pareja por Tinder. Hablábamos y yo decía, uy, no, este salame, ¿qué onda? No le daba chances. Me mandaba mensaje diciendo, tomemos mate a las 8 de la noche. ¿Quién toma mate a las 8 de la noche? Por lo menos acá. Bien. Hasta que un día le dije, bueno, juntémonos. Y desde ese día no nos separamos más. Bien, me gusta. Y Lucas, la mi semana que viene oftalmólogo. estaríamos cumpliendo Así que- 3 años de que estamos Bueno, juntos. bueno. Así que Un nada, beso. eso. Día, chicos. contenta, enamorada. Yo Ay, qué lindo. conocí a mi pareja por Basta, Tinder. Basta, Zucca. Escuchá, Lucas me dice el oftalmólogo. Sí. Mando un mensaje hace mucho. Lucas, ¿estás bien? Hace mucho no hablamos. Como veo todo bien, no lo llamo, la verdad. ¿Viste? O sea, lo llamás cuando. Sí. Pero es un divino, Lucas. Bueno, Lucas Pérez. Mi salida con mi esposa, que en ese momento era novia, fue al zoológico de Cava, porque había nacido una jirafa y quería conocerla. Le encantó la idea. Eso porque a ella le gustabas. Fue como Sofía. Claro, Si el sí, pibe te dice, vení, vamos a conocer a la jirafa. Llegás, la jirafa está ahí, le das de comer. Ahí, No, vamos Eso a porque ver. te gustaba, Lucas. Vamos a ver a la Ella jirafa gustaba de bebé. vos. Al bebé Claro, jirafa. gustaba de vos, Sí. claro, no Claro, vas. pero puede ser muy divertido, claro. Cuando es un gag entre los dos, cuando es un chiste, cuando sabes que funciona, es un éxito. Que se te ocurra eso. Sí, Ahora porque cuando funciona, claro. Nunca nos reímos de Campanópolis. Quiero que reivindiquemos este No, lugar desde que ya. nosotros somos Yo dos no ignorantes conozco, que nos no fuimos. conozco, claro. Al día Pero- medieval. Vamos a ir, por favor. 11 68 61 1043. ¿Sabes que son casi Fui con las un 10 menos 10 de la compañero del mañana? posgrado Sí. a Calafate
al glaciar, recién separada, 2-3 meses separada. Bien. Nos conocíamos hace 2 años, pero nos llevamos la mitad de los 2 años mal. Y nada, nos terminamos yendo de viaje. Sentí Está que pasando este grupo súper tiene que bien, estar junto. pegamos onda, toda la onda, y bueno, Y- después pasaron cosas. Ah, bien, bien, bien. Quiero saber este grupo de salida creativa. Todos tienen una salida creativa, algo, una salida de decir, Sí. no, estuvo bueno, hicimos tal cosa. En una línea, no largo. Me da Garnacha. miedo, Sol Lillera. No, para mí pasaba por otro lado, Andy. El tema era si daba para darse, uno se daba. Y a partir de ahí después empezaba. La no historia. Te pedí Buenísimo, te pedí Guarnacha. una salida. Sí, no sé si. Bien, bien, no tiene nada, sabes que es soltero hasta hace 10 minutos. Garnacha tuvo mucho. Sí, sí, ¿Vos tenés una salida creativa o no? Nada, no, hijo de puta, me van a cagar el programa, son ustedes, me van a cagar el programa. Nadie tiene ninguna salida. Japó, pongo todo ahí, Dale, Japó. ¿Tenés o no? Sí, tiene. Tiene, Tiene, a ver. bien. ¿Quién no hay una vez, Dale, quién no Excel. hizo la gran... Bueno, como no te puedo llevar de viaje, te llevo al jardín japonés. Yo tampoco lo hice. Yo tampoco. Mucho. Capo que tenés. Telo. No, no es que... Hergy. Pero pará. No, Pará. pero pará. No lo vi venir. Temático. Ah, bien, bueno, bien. bueno, Volví, mejor. volví. Temático. Cerca de casa hay todos lo conocen, que tiene habitaciones. Otelo. Otelo. Es como, ¿dónde fuiste mataron. vos? Campanópolis. Es como Campanópolis, pero en un telo, digamos, para garchar. Y uno que era Aulita. Aulita, se llama la Aulita. Ah, Laurita y aquí disfrazado de profe y alumno. Hay guardapolvo. Muy bote, perverto. ahí, Pensé hiciste que eso? ibas a decir. ¿Y te fue bien? Sí, pero fue esa sola cita. Ay, sí, pues Villar, ¿cómo Sí. te volvés a ver después de primera salida y te ves Muy ahí? a fondo. Profe, chao, muy a fondo. No. Pero pará, escuchá, tomaron algo antes y dijimos, te voy a llevar a un lugar, fue hablado. De hecho, tuvimos que hacer fila porque era un... No, te mata la fila. ¿Vos qué esperás? No, yo espero el zoológico, vos Saulita, vos no, espero el médico en el hospital, la sala, ¿cómo se llaman las salas de ese telo? Aulita, bueno, o sea, Perdón, Gergo, ¿vos sabés? ¿Sos referente, Gergo? No, boludo, pero pará, tenés uno de Romano, ¿no? Me contaron eso, un amigo. Uy, me lo fue- imagino gladiador Claro, ahí gladiador. al Gergo. Bueno, y no sé qué mano. Está el hospital está, que está la enfermera, eso, como una cama que está ahí, ¿entendés? Vos estás como internado y viene enfermera. Sí, no sé qué otra cosa. El doctor, qué sé yo. Te contaron, ¿no? También, está bueno. Sí. No, yo no fui nunca. No, yo no fui nunca porque la verdad, no me, yo, ¿vos me ves disfrazado de romano? Nada, es imposible, es imposible. No, eso. no. No puedo jugar al tenis no puedo jugar al Tengo tenis un con montón Martínez, de boludo. imágenes que no quería ahora en mi cabeza de ustedes. Escúchame, el aulita. No, yo no fui nunca. Nunca fui a un. De esos ¿Telo? temáticos, sí, ¿No? a telo sí, pero no, el temático no fui nunca. Me parece un montón. Pero la también. fila, la fila me parece terrible. No. Estás en la fila, te encontrás, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Cómo andas? Sí, sí. Es que además verte con alguien cuando sabes que está por entrar el telo, no es lo mismo que... Lo cual es totalmente normal, porque yo me lo encuentro a Sofía, me imagino que no sé qué, pero verte ahí es como, Ahí, no. para Claro. viniste, estamos acá para Nadie lo mismo. quiere eso. Es raro. Es rarísimo. ¿Qué pasó? No, porque no voy hace muchos años. ¿Al telo? Sí, sí. No, porque después tuve casa sola La y... tigresa. Sí. Zucca, hay más mensajes, dale. Hola Perry, buen día. Bueno, yo hace 10 años que estoy sola y conocí un montón de gente en Tinder y todo frustrado. Así que Ay, amor. buenísimo que todos acá tengan éxito. A mí no me estaría pasando. No te gusta para nada, Quizás estás seleccionando mal. Puede ser que no estés... ¿Qué estás buscando? Ahora estás segmentadísimo, ¿eh? Podés buscar a alguien por tus gustos musicales, alguien por el tiempo libre que tiene. Ay, demasiado, ya me cansé, no tengo ni ganas de buscarlo. Ah, Demasiado aburrido, filtro. aburrido. Me bajé. El estafador de Tinder, me falta el final, es terrible el estafador de Tinder. No vi nada. ¿Querés te cuenta lo que hacía? Contámelo, no la voy a ver. Ya la contó todo el mundo. Lo contó todo el mundo. ¿Lo cuento? Votación. ¿Qué dice el grupo? ¿Sí o no? No, Sí, el grupo dice que sí. No. El pibe agarra y te va a buscar, o sea, te conoce y te va a buscar un jet privado, qué sé yo. Entonces la mina que hace lo googlea, tiene su Instagram, todo está con todo a full, todo muy arriba, ¿no? Hergy, vos estás full, muy arriba, qué sé yo. Entonces de repente, ¿qué hace? Ya vos lo conocés, primero sale un mes, te enamora, porque imagínate, si te digo que te enamorás, si te llevan a Río, este pibe avión privado, te lleva por un Mejor club, hotel. todo en hotel, te busca en un Lamborghini, todo, no sé qué, tiene un guardia de seguridad y te dice que tiene diamantes, que que labura con diamantes, que el viejo también. Sí. Entonces tiene un guardia de seguridad que lo ves que yo. Bueno, así vas un mes, ya te enamoraste, ¿por qué te enamoras? Y
Es como... Todos tenemos un... ¿Un precio, decís? Te iba a decir algo como... Igual el tipo es atractivo, no le vi la cara. El pibe es carismático, pero reconozco que si vos lo ves de afuera y realmente, no sé, creo que a un pibe también le pasa, ¿eh? Si la mina viene y vos sabés que la mina te da, acá te voy, vas, te golpe, igual algo tiene que estás tener. en un hotel espectacular, tal, no sé qué, la mina es carismática, obviamente. No, eso, si es carismática... Te gusta, pero estás en un hotel, te lleva de un lado a otro, todo hay un poco el contexto, yo creo que a la larga no, pero en ese momento te seduce el contexto. Ella se fue a ver la casa de... A Campanópolis. A Campanópolis, si por ahí pegaba y le gustaba, Claro. Bueno. No, pero el pibe si tiene encima que es encantador, si, Claro, no, si el pibe tiene es todo eso, no, Es atento, es encantador, manda flores, Claro, está en todos los detalles. Está en sí. los detalles. Bueno, entonces de golpe, al mes te dice, che, estoy en un quilombo porque me están buscando por seguridad, no sé qué, y te manda foto del guardia de seguridad todo sangrentado, el que vos conociste en el boliche, a full, lleno de boliche, gatos con el champán cristal, es esa onda. Porque eso se sabe, en Esperanto, el champán caro lo meten con un... Ahora veo dónde lo sacaron, yo no sabía eso. Lo vi en el documental, tiene una estrellita. Entonces vos de todos lados ya ves que alguien pidió el champán cristal. pero en los boliches rehacen acá eso. Por eso, acá lo hacen Claro. acá, pero se ve que viene de allá. O allá lo copiaron de Esperanto, puede ser también, no sé. Pero era como las minas todas rusas, divinas, ahí con el champán. Las paga presencias, todo, esas... ¿entendés? Sí, esa onda. Damas de compañía. Bueno, esa onda. La cuestión es que vos estás ahí y el pibe te dice, hola mi amor, ya te enamoro. Y te dice, tengo un problema. Que acá, mirá, lo están persiguiendo, no sé qué sé yo, no, la policía y malentendido, chablo. ¿Vos qué te pasó? ¿Vos estás preocupado? Porque ya es como estás tu novio. adentro, sí. Estás adentro, te mandó la foto, estás preocupado. Claro. No, tranquila, nos vamos a arreglar, pero me tengo que mover de un lado a otro, lo que sí te tengo que pedir un favor. ¿Das cuenta? Porque está bueno eso. Te pido un favor. ¿Qué? Nada, como está la policía involucrada, todo, que yo, me cortaron todas las tarjetas. Entonces te pido me garpes vos el pasaje o un préstamo, necesito $30.000, después te lo doy. Y vos, sabiendo que es millonario, totalmente millonario, lo viviste un mes. Claro. No es un problema de guita, sino es un problema que la está pasando mal, corre su seguridad, vos estás enamorada, tomá. Y la piba fue, buscó un préstamo varias veces. Claro. Porque mi amor, Porque- estoy acá, pero la tarjeta, otra le pagó 1.000 pasajes a no sé dónde. Vivía todo con tarjeta de otro, con la tarjeta de las minas, ni siquiera era de Claro, él. porque el pibe lo que decía también es que como lo estaban persiguiendo, él no podía dejar rastros de sus tarjetas. Entonces por eso no las quería usar. No, pero todo con fotos, todo muy WhatsApp, por eso está bueno Hay para que audios, sepas. hay audio Construyó del mucho flaco. audio, mucho no, mi amor, estoy acá, vos lo ves ensangrentado, estás preocupada. Bueno, así es. Después Terrible Después catfish. sigue el documental, claro, sigue el documental porque fueron los periodistas hechos. ¿Cómo termina? ¿Cómo termina? No sé por qué no terminé. Yo tampoco. ¿Cuál es el remate? Me imagino que el remate, no sé, igual. No, pero es bueno porque lo que para mí tiene de bueno el documental es que es muy real. Porque vos escuchás la voz del flaco, los videos del flaco. Todo, claro, dejó mucho WhatsApp. Toda esa es la cagada. documentación, lo que tienen las víctimas, que es básicamente chats y chats y chats de WhatsApp hablando con el flaco. Pará, ¿y el remate? No lo vi todavía, me faltan 15 minutos que son Anda a claros. buscarlo a Campanópolis. Bueno, amigos y amigas, hay mensajes, Zucca, si no arranco, pará. Me dejó un mensaje de Titi Fernández. Ahí lo amo. Supongo que es para el aire, supongo que es para el aire, Titi, ¿o no, Sofía? Puede ser, es mi compañero en campo de juego haciendo selección argentina y es Pará, un vos- gran vos compañero. No, pero pará, vos entendés Sí. que Pégale una escuchadita. estás haciendo campo de juego con Titi Fernández. No, no, es muy como grosso. una leyenda. Vos sabés que ¿entendés? ese es un viaje- Campo de juego con No. Titi Fernández como estás con la leyenda humana. Titi Es un Fernández. viaje que hago cada vez que, no sé, Argentina juega contra Colombia, la última vez en Córdoba. Sí. Suena el himno, están los jugadores formados, los argentinos al lado de los colombianos, todo el público lleno. Pará, épica, épica. Yo miro para el costado y lo veo a Titi Fernández. Uy, Y de repente, ¿entendés? Es como ubicarte y ser Ah, consciente Titi del lugar en el que estás, es impresionante. Porque yo, por ejemplo, no Me sé, pasa todos los días. Titi es amigo, pero a la noche, ¿no? Con Sancho, con Cristian Sancho. No, Escúchame, no, Titi no. es amigo. Con vos, tarado. Pero Titi es amigo, pero la estafadora de emociones. Escuchá, Titi es amigo, pero verlo en campo de juego, laburar con Titi en campo de No, juego, no, es, no. es su hábitat, es increíble. Bueno, me mando al aire, si arrancan... No, Titi, comprá un micrófono. Ah, no, ves de si algo funciona. de que la está Al mirando la micrófono. Ay, ¿qué dijo? peli. Y seguramente te está puteando porque le estás contando todo. Ah, no, quiere contar el final, no, un beso a Titi. Ah, no, Titi, no. No, no quiero contar el final, después lo veo. Lo quiero a Titi también. No, Titi es un si grande. alguien no quiere a Titi,
es que tiene un problema. Sí, tenés que dudar de esa persona. Sí, de verdad. Viste, hay cosas que hay que dudar de las personas. Y, che, no me lo banco Titi Fernández. Listo. Raro. Buen Algo compañero, te pasa. además, buen compañero. Buen compañero, buen pibe, es emocional, es divino, es imposible no sentir empatía por Titi. Lo único que le podés cuestionar a veces es el bigote. No te atrevas a y nada estar más. con el bigote de Titi Fernández. No se le puede cuestionar nada. Bueno, Zucca, además mensaje os tiro de esta apertura. Si no voy a estar hasta ¿cómo la estás? tarde así, no hice Bueno, nada, Zucca. mi primera salida con un pibe de Tinder fue al cementerio. Un toque friki, si lo ves, pero la verdad es que a mí me pareció increíble, porque me pareció totalmente diferente a todo lo que venía pasando. Abrazo. Salida creativa. Eso sí, salida creativa. Si te hubiera llevado, porque yo salí cuando era adolescente. No, está a un paso del cringe eso. Cuando era adolescente, tenía 17 años. Tuve por lo menos 3 salidas al cementerio de Recoleta. ¿Tenés Sí, primera me acabo de salida, acordar. segunda, tercera? Primera salida. Primera. Sí, Primera. de Tinder, estafador de Tinder, no había Tinder en ese momento, pero era como, es muy buena salida, a la tarde. Salía al cementerio de Recoleta y además era, me acabo de acordar, me da vergüenza, pero era, acá está Remedios, Cara de San Martín. ¿Y tenías un lugar? Está Perón, está Uriburu, está Dorrego, están todos, está Lavalle, están todos ahí. ¿Tenías un lugar del Chape y vos decís, él me da el suerte? Chape no, una vueltita y después salimos, pero es muy linda salida, es espectacular. Ya me Lo tomaba un conocía café con mucho. leche. Y una de las mejores notas que hice en radio para mí, ¿Qué? un programa que hicimos a la noche, fuimos en vivo con Felipe Piña. Sí. Perón no estaba ahí, perdón, Perón estaba en Chacarita, me estoy acordando. Ok. Ahí estaba Eva, que después... Genial. Con Felipe Piña, ¿te estás aburriendo, Claudio? Con Felipe Piña fuimos en vivo al cementerio de Recoleta y él iba contando quién había sido enfrente de la tumba, escribíamos a la noche. Claro. ¿Entendés? Ay, 10 de la noche, oscuro, sentados contando una historia del cadáver de Eva, espectacular. Una de las mejores notas que hice en radio. ¿Sentiste para mí. presencias? Bueno, estaba Felipe, había un productor. No, espectrales. Siempre se siente. Sobre todo, a mí me da mucho morbo. Por ejemplo, en Chacarita vas mucho. También en una época me gustaba pasear por el cementerio. En Chacarita hay mucho vidrio roto, medio que está abierto el candado. Y te dan muchas ganas de como entrar, pero me da, sí, hay una energía rarísima. ¿Es un cementerio? Es un cementerio. ¿Es el tema o es la risa? Es la risa. Uy, qué lindo. Pará, te quiero decir algo, para Zucca, para Oh, ya. lo último. ¿Te aburrís, Claudio? Zucca, gracias, Zucchi. El otro tema, te voy a decir algo. No hay, te desafío a que vayas a un evento con sol a la tarde, música, un evento, una marca, algo como si fuera acá a la tarde, y no pongan el tema de Elton John y Dua Lipa. No, obvio que sí. Es imposible no verlo. Buscarlo en Instagram de un evento que en un momento suena ese tema, te aviso. No sé si querés arrancar con ese evento, Zucca, o como estabas con Shining Happy People. Lo que vos. Sí. Aportó muchísimo el evento, Zucca. Como ven, la autoridad del conductor frente al operador es impresionante. Buenos días a todos. ¿Dónde estamos? ¿Que nos llaman a qué número, Evelina? 11 68 61 1043 para mandarnos un audio. Creo que de línea no, porque estamos acá desde el Launtenis de Buenos Aires. R.E.M. Shiny Happy People. Dale que jueves.
desde el Buenos Aires Lawn Tennis, porque tenemos Argentina Open y somos radio oficial. Y mientras tanto también te cuento que hay concentración de manifestantes en la base del Obelisco y en la Plaza de la República, ¿sí? También va a haber como varios cortes durante el día por parte del gremio de camioneros. También hay demoras en Panamericana, ocurrió un choque en el kilómetro 28 al norte. También el retraso ocurre por los curiosos que van frenando a ver qué pasó. Evitemos eso porque sí, se genera un embudo tremendo en el tránsito. Y también hoy a la madrugada hubo un accidente en la autopista 25 de Mayo y Perito Moreno por un auto que chocó contra el guardarrail y volcó, así que eso genera también que en esa zona haya medidas de seguridad. 116861-1043 y ya estamos en febrero. ¿Y saben qué es lo más lindo? Que falta menos para que vuelvan los chicos a clases. Para vos que tenés hijos, ¿no? Te invitamos a preparar esta vuelta a clases de la mano de Tienda Mía y sus miles de productos que no vas a encontrar en ningún otro lado. Ingresando en tiendamia.com o descargando la app, aprovechá descuentos de hasta un 50% y la comodidad de comprar desde tu casa. Además, solo por esta semana podés pagar en pesos y hasta 9 cuotas sin interés con tarjetas de crédito Banco Macro y 12 cuotas sin interés en Macro Selecta. El envío internacional es gratis. Ingresá ya en tiendamia.com y prepará la vuelta a clases con todo lo que necesitan. Tiendamia.com. Del mundo a tu puerta. Suena la radio. Suena Urbana Play 104.3. Una nueva experiencia. Llegó la nueva Amstel, una cerveza hecha con pura malta, que es puro sabor refrescante, tan puro como este flow de Papo. Están todos de testigo, mi flow es puro, como rapear con mis amigos. Amstel. Bienvenidos a la pura malta. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Urbana Play Noticias. Con María O'Donnell. Todos los días, la información destacada. Con las voces de sus protagonistas. Búscanos en Spotify y seguinos para enterarte de todo lo que tenés que saber. Urbana Play Noticias. Un update con la información más importante. Urbana Play 104.3. Una nueva experiencia. La aventura más salvaje de todas. Ay, no. Esos ineptos regresaron al mundo perdido. Ya llegó a Disney Plus. Hola, niños. Bob Wild, a su servicio. Diviértete junto a tu manada favorita en un evento para toda la familia. La Era de Hielo. Las aventuras de Bob. Película original Disney Plus. Disponible ahora. Contenidos sujetos a disponibilidad. Para mayor información consulta en www.disneyplus.com. Urbana Play Music presenta Resident. Hernán Cataño. Sábados a la medianoche. Cada semana. Nueva música de todo el mundo. Resident. Hernán Cataño. Un artista. Urbana Play. Volvé a escuchar Resident por urbanaplayfm.com. La nueva Quilmes Doble Malta está hecha con 2 maltas amigas. Juntas hacen una cerveza con cuerpo como la voz de esta locución. Con doble sabor como este timón y una espuma tan firme como la amistad en este país. Que la disfrutes el doble. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. ¿Estás listo para jugar? En las tapas blancas de 500 mililitros de Coca-Cola, Sprite y Fanta hay más de 15 millones de premios. Si sale vale otra, canjeala por cualquiera de las marcas participantes. Si encontrás un código, envíalo por WhatsApp al 1164395200 y participa por uno de los 10 cupones por hora de 1.000 pesos para tus combos con Coca-Cola en Pedido Ya o por uno de los kit gamers semanales. Un gamer siempre acepta un reto. Promoción sin obligación de compra. Para más información consulta en www.coca-coladeargentina.com.ar/novedades. Válido en toda la República Argentina con excepción de las provincias de Tierra del Fuego, Neuquén, Jujuy, Río Negro y Salta. Desde el 1 de febrero de 2022 hasta el 15 de marzo de 2022. Ambas fechas inclusive. O hasta agotar el stock total de premios lo que ocurra primero. Y vamos los bonobos. BBVA presenta Los Bonobos. Campi, Peto, Oski. La participación especial de Lizzy Tagliani. Sí, Los Bonobos es risa y diversión asegurada. Clientes BBVA 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Entradas en venta en plateanet.com y en la boletería del teatro. Alegría total. Los Bonobos en el Lola Membrives. Hoy 21 horas. Siempre en Kentucky. Invita a Simplot. Y vamos, Ver bases y condiciones en go.bbva.com.ar. FM 104.3 Buenos Aires. Urbana Play. No
No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Si tuviera que elegir entre tener toda la energía que necesito, sentirme más linda o cuidar mi salud, elijo todo. 102 Mujer. Energía, belleza y salud todos los días. 102 Mujer. Pensado para vos, pensado para la mujer. Mientras nos preparamos para volver, Reviví los mejores shows y festivales del mundo. Urbana Play Live. Todos los jueves y domingos. De 21 a 23. Buenos Aires. Urbana Play Live. Un contenido producido por Urbana Play 104.3. Una nueva experiencia. Con el nuevo Rexona 72 horas podés hacer tantas cosas que tuvimos que hacer 2 radios en una. Escuchá una en tu auricular derecho y otra en el izquierdo. Puedes viajar, tirarte por repente, ir al río, conocer, probar, tener una súper, volver, juntarte con amigos, tocar la viola, aprender una serie, tocar la batería, aprender muchas nuevos, pasar en rollers, redecorar un cuadro, salir a manejar por internet, mandar ese mensaje, etc. Nuevo Rexona 72 horas. Protección para que nada te detenga. Rexona no te abandona. Si tus vacaciones van a ser a todo terreno, vení antes a Boxes. Reserva tu turno desde la app YPF y obtené un 30% de descuento en el cambio del avión para tu pickup. Además, tus puntos Serviclub valen mucho más porque puedes ahorrar hasta 6.000 pesos. ¿Qué esperás? Trae tu pickup a un YPF Boxes. En minutos, Movistar Fibra te trae a más velocidad y sin interrupciones a Ari Hergot y todas las novedades del mundo de los eSports y gaming. Tu experiencia online necesita conectividad perfecta y Movistar Fibra es el único que te asegura velocidad simétrica, la misma de subida y de bajada en todos los planes. Hacé videollamadas, jugá online y trabajá desde la nube sin cortes. Movistar Fibra es internet simétrica. Conoce más en movistar.com.ar/fibra. ¿Hay algo más mágico que comer junto a tus seres queridos? Sí. Acompañar ese momento con una Coca-Cola. Hay magia cuando comemos juntos. Coca-Cola. Magia de verdad. Compartí Urbana Play. Nos ves y nos escuchás En vivo. y on demand. En nuestro canal de YouTube. Urbana Play 104.3. Somos tu radio. En el formato que quieras. Perros de la calle. Perros de la calle. Perros de la calle. 20 años. Haciendo historias con vos. Buen día, perros. ¿Cómo están? Bueno, mi primera cita fue un viaje relámpago en Córdoba. No nos conocíamos por Instagram. Una chica. Y le llevé un ramo gigante de rosas. Y bueno, salió bien, digamos. Pero bueno, no funcionó. Me fui 2 veces, pero no funcionó. Para mí las rosas tiran para atrás. ¿Ella le dio unas flores a ella? Sí, pero las rosas no va. Si lo hubiera dado margaritas hoy, por lo menos tendría una anécdota, hubiera pasado algo. Las rosas no va. Las rosas es que de Mirta Legrand, la rosa, ¿entendés? No, pero unas lindas rosas. No va la rosa, es de otra época, quedó como con una, para mí. Para mí el jazmín va porque te aromatiza, te lo hace un poco más. Jazmín, San Vicente, Sí. las margaritas. A mí me gustan las rosas chinas dobles, pero... Las de colores, ¿cómo se llama? Rosa María. La yerbera es divino. Sí, como buen centro de mesa. No va. Te voy a decir que... Sí, mucho de flores, ¿qué? Sí, muchísimo. ¿Por qué? ¿Trabajaste en una florería? No. Regalaste muchas flores. Sí, me gusta. Mirá vos, Andrés. Rosa no va. No, La lo que caja estoy sorpresa. descubriendo de hoy de Andrés es un montón. Y no te conté la Creativa. La salida creativa. La creativa. Espectacular para compartir con todo el equipo acá en el Buenos Aires Lawn Tennis. Entrá a panaderiabellasartes.com y visitá su tienda online, tentate con sus sándwiches, tartas, empanadas, gourmet, desayunos personalizados a domicilio y 1000 delicias más. Panadería Bellas Artes en Charcas 4118 y si no, @Bellas Artes Panadería Artesanal. Gracias.
No, de nada. Todo esto lo estás diciendo con una raqueta en la mano, ¿cuál? Estuvimos peloteando ahí un poquito con Sofi, ¿eh? Ah, ¿sí? Mirá cómo está. Atrás tuyo, ni cuenta te diste. No, ¿eh? Parece que va a ser bastante parejo. ¿Viste? Me dan... Sí, pero es buena. Con vos, si es Epa. el bueno. tema, vamos Bien. nosotras. Vamos. Voy a ir. Hay que pincharlo, vas Falta a uno. ir. Obvio. Son 3. ¿Falta uno o no? Ah, ¿dobles? No, para nada Claro. tantas. Ah, ¿Está? Vamos cambiando. Vamos cambiando. A los invitados después los llevamos. Poner ¿Qué te entusiasmo, Andrés, dale. Dale, por Andrés. favor. Estamos esperando. Ahí te va. lo dije. dudando. Desconfío mucho de Sofía Martínez. Pero él trajo Pero raqueta, ¿cuál te es deja el todo un miedo? indicio. Desconfío muchísimo. Si perdés, perdés, Andrés. No me molesta eso, pero desconfío, no entiendo bien a dónde va, qué hace, por qué fue a... No tenés que entender ¿Por qué todo. fue a... Campanópolis. Campanópolis. ¿Por qué no pasó Yo nada? tampoco ¿Para lo qué entendí. fue? Yo tampoco Si lo fue hasta entendí. ahí, ¿por qué no Claro. pasó nada? ¿Para qué fue? Algo le gustaba, me No decís, sabía porque que- fumaba y porque era temprano. Raro. No. raro. ¿Viste cuando es raro? Hay cosas raras. ¿Cómo está Ariel Muy Gergot? bien, muy Buen bien. día. Qué lindo lugar acá, está lindo para pasarlo. Bien, ¿cómo está? Muy bien, muy contento porque vengo a hablarles de películas. El otro día, Sí. Sofi me decía, ¿cuándo son los Oscars? El 27 de marzo, Sí. y se anunciaban las nominaciones. Ayer quise Ese- ver la del perro y dije, empezó lento. No, hay que darle mucho tiempo. Jane Pero- Campion, dije, no estoy para este ¿Cuál es momento. la del Exacto. perro? El poder del perro. The Power of the Dog es la película con más nominaciones Sí, por para eso el la Oscar. quise ver, pero... Sí, tiene 12 tranquila. nominaciones. Estaban Muy- las vacas a tiempo real, arriando las vacas a tiempo real, dije, mejor Olvidate, otro día. Esa película, si ¿Está querés buena? más festival, está buenísima la peli. De ¿Sí? hecho, te decía, tiene 12 nominaciones. ¿Cuánto dura? La compró y 2 horas y pico. 2 horas Una y vez me dijeron que las películas que aspiran a ser nominadas por los Oscars tienen que ser largas, más de 2 horas, 2 horas y 100%. media. ¿Es así? 100%, es así. Bueno, eso cambió, digamos, la duración. Antes eran 90 minutos y ahora como nuestra atención es, viste, de videos cortos en general, Sí. vos tenés que pensar, ir al cine como una experiencia. Una experiencia tiene que durar, ¿qué? Más de 2 horas, Ok. básicamente. Entonces, por eso hay veces que te pasa que muchas películas les sobra tiempo. Vos Sí. decís, bueno, te sobran 20 minutos. Podría haber terminado hace... Sí, ¿no? Viste, a media veces hora. pasa, porque estamos acostumbrados más que nada a los 90 minutos. Mirá que el mundo streamer te mira con cara de 2 horas, no es 2 nada, horas. querido. No es Hay que nada. hacer 7 8 horas, horas. 8 horas, 9 horas, ¿qué es 2 horas? Claro, bueno, boludo, ellos para pueden vos? estar reaccionando. Tenés una experiencia toda la noche. Se reacciona a la lista de Schindler, que antes venían 2 videocasetes, ahora no, todo entera. Claro, eso sí, exactamente. Bueno, pero El Poder del Perro es una de las grandes películas que sí, hay que darle tiempo, Andy. Hay que darle tiempo, trata de no pararla, ¿viste? Trata de tomarlo como una experiencia, pero tiene 12 nominaciones. Lo particular es que esta película le puede dar a Netflix el primer Oscar de su historia. ¿Sabes lo que hizo Netflix? Fue decir, voy a salir de paseo por los festivales, los primeros festivales. Vio esta película y dijo, pará, esta peli tiene pinta de Oscar. Fue y se la compró. Entonces la estrenaron en Netflix antes. Ah, se la compró. Se la compraron en un festival. Ah. Esa es la aposta. No es que O es sea, producción de Netflix. o sea, fueron a comprar y dijeron, esta es nuestra. Viste que Netflix le pone una producción de Netflix a todo, a lo que Sí. pagan y a lo que no. Bueno, en este caso la compraron y probablemente sea la película que le pueda dar un Oscar a Netflix. Pero en Además, realidad es trucho, porque pero estaba hecho, claro. Lo que pasa es, ¿dónde se estrenó? Y se estrenó en Netflix. Claro. O sea, eso es lo que te pueden jugar ellos. Sí, pero no es Cobra Kai. Claro. No es que... Bueno, Cobra Kai las primeras 2 temporadas, Sí, lo mismo que La Casa de Papel, tampoco eran de Netflix. Exactamente. Eso, y después sí compraron la tercera. Bueno, El Irlandés puede ser una producción de Netflix. ¿Te acordás Claro. la peli de No pasó Scorsese? nada Sí. al final. Y esa le tenía mucha fe. Después pasó 3 con horas Roma. duraba, ¿no? Sí, más. Más. Sí, yo la vi en el cine y casi me muero. Pero bueno, está buenísimo. Todavía la tengo bajada como para verla en un viaje en avión que fue hace 4 años, nunca la vi. ¿no? No, está buenísima. Igual después salió como un sistema de verla tipo miniserie, ¿viste? Tipo en 6 partes. A mí no me gusta, no estoy de acuerdo, pero bueno, si te sirve para verla mejor. Bueno, esa es una, la que mencionábamos recién, El Poder del Perro, muy recomendable en Netflix. Va a ser Netflix, o sea, las plataformas contra el sistema de Hollywood. ¿Y cuál es el sistema de Hollywood? Steven Spielberg. Steven Spielberg es sinónimo de Hollywood e hizo una gran película este año ¿Cuál? que se llama West Side Story. En realidad es una remake de Amor sin barreras, película Amor sin del barrera 60. que te dejó la obra de Broadway también. Exactamente, claro. Bueno, ahora lo que él 2 hizo... bandas enfrentadas. en la Exactamente, calle. mucho latino, ¿viste? Que en su momento no se usaban tantos actores latinos, actrices latinas. Él lo hizo ahora. Es un musical, pero con el toque de Spielberg. Está buenísima la peli. Por ahora pasó en los cines. El 2 de marzo llega a Disney Plus. Ajá. Tiene 7 nominaciones. Atención con esta que puede ser un gran duelo. Otra peli que pasó por cines rápidamente y después fue Spielberg a...
se ganó muchas nominaciones, se ganó muchos premios con la lista de Schindler, Claro. pero se comió el color púrpura, 1984, 85, con Exacto. 12 nominaciones y no ganó ni No, una. no, nada. Él tenía mucha culpa por ser sindicado como, bueno, este pibe solamente hace películas entretenidas. Como si fuera poco. Claro. ¿Viste? Fue como muchos en Hollywood dijeron, mirá, vino Spielberg a hacer películas pochocleras y eso no es fácil. Y entonces después le agarró una especie de culpa de decir, bueno, ¿Habían esta sacado ¿La algo viste de la lista de Schindler? Hay un documental de Spielberg. Ese. Un documental. Lo vi entero, está ¿Lo viste? buenísimo. Está sí. buenísimo. ¿Viste la lista de Schindler? En un avión. El documental lo vi en un avión. Un Ahora viaje lo en pueden avión. ver. Creo que pre-pandemia, el último viaje que hice Claro. a España. Ese. Lo pueden ver en HBO Max. igual. Sí, está Ahora, buenísimo. ahí Y cuentan cómo pasó Dos y cómo partes. con la lista de Schindler Tenía una culpa, ¿viste? Por ser judío él en su momento. ¿La Este, viste la como lista que- de Schindler? No. Uf, Peliculón. peliculón. La parte final que pasa de No blanco, conté. no, de blanco y negro a ese. hay una parte- Para no conté 1983, no sé, 93. ¿Querés contarme el final? No la 93. miro, contame el Mirá, final. la lista de Schindler sabes cómo termina igual. Sí, no termina bien. Sí. O sí, en bueno, realidad sí. depende, En realidad sí, sí, depende. claro. Pero súper, una película más lloré en mi vida. La voy a ver este fin de semana. No, En realidad estaba en mi lista de cosas. No, cuando yo te digo que voy a ver una La pelea. lista de Schindler la tenés que ver. La tengo que ver, ya Para lo mí sé, sí. lo Claro sé, que lo sí, sé. claro que sí. Pero continúa, por favor. Anotá Belfast, anotala ahí, porque también hablando de blanco y negro, vos decías blanco y negro, color, esta película Belfast es una película muy autobiográfica del director que se llama Kenneth Branagh, todavía no se estrenó, se estrena el 10 de marzo en Kenneth cines. Branagh tuvo muchas películas de los 90 Kenneth junto a Branagh, Emma Thompson y todo exacto, eso. era pareja. Bueno, y ahora, de hecho, hoy mismo se está estrenando una película con Kenneth Branagh, más pochoclera, ¿viste? Que es Muerte en el Nilo, una película basada en libros de Agatha Christie. Pero Belfast es otra que tiene muchísimas nominaciones y que puede llegar a estar ahí a hacer bastante ruido. Duna pasó por los cines rápidamente, también una remake. Una muy remake, buena la película. primera, ¿quién estaba? Sting. Estaba Sting, exactamente. Bueno, esta película está buenísima. Ahí está Timothée Chalamet, que es como el nuevo actor de moda. Están ¿viste? todas las películas. Está en todas y él lo hace muy bien. Como el Don't Look Up, que también está nominada. Sí. No mires arriba, también está nominada a Mejor Película. Y también está en Netflix. Duna está en HBO Max. Película larguísima. Pero si te gusta la ciencia ficción, la tenés que ver. ¿Está buena? Sí o sí, está buena. Y anoten esta, que es una sorpresa. Esta A sí, ver, esta a anoten ver. la posta. Anoten esto. Coda. Coda se llama la película. ¿Qué significa Coda? Es Child of Deaf Adults. O sea, hija en este caso, de Padres adultos. muertos. No, deaf. Deaf. Sordos. Deaf. Sordos. No, entendí deaf. Pero esto es deaf. Pará, ya ganó un Oscar una película, no sé qué esta, no la conozco, Claro. pero Los Sonidos del Silencio. muy bien, Andrés, claro. Estoy muy bien de cine, Está ¿no? muy bien. Sé Con- bastante de cine y no sabía que sabía Con tanto. Marley Matlin. Ganó y había ganado Oscar porque ella era sorda, sorda, y exacto. la pareja no me acuerdo. Fue la la vi primera. cuando tenía 15 años. No me Claro, fue acuerdo. la primera actriz sorda que ganó Eso. un Oscar. Está, por supuesto, trabaja en esta película, es la madre. ¿sí? Sí, Ah. y ahora también el actor que hace de su marido también es sordo y ahora está nominado. También Troy Kotsur se convirtió en el primer actor sordo en ser nominado. Pero la peli es hermosa, la peli tiene que ver con una hija, son dos hijos de dos adultos sordos. El hijo es sordo, la hija no. La hija tiene un sueño, porque ella escucha y además es como la intérprete de su familia. Pero le encanta cantar. Qué contrasentido, ¿no? Porque vos Claro. no vas a escuchar nunca cómo canta tu hija. Sí. Bueno, toda esa... y Me además, encanta. Está buenísima la peli, La quiero ¿verdad? ver. Mirala, está en Amazon ¿Coda Prime. con K? No, C-O-D-A. Coda. Me encanta. Está buenísima, de verdad. claro, es una Child, peli... no Child, Christ. exactamente. Claro. Es una peli hermosa que pueden ver en Amazon Prime. Tiene bastantes nominaciones, sorprendió, porque es una peli muy chiquitita, ¿viste? Si querés. Y la historia de ella, de cómo pelea por su sueño y a la vez... decir, Me gusta. Si me voy, los dejo solos. Claro. ¿Y quién va a ser el intérprete? Bueno, todo eso es lo que ves durante la peli. Pero no es bajón. Tenés obviamente momentos de bajón, pero me es una peli que de las amables, de las agradables para ver. Así que Me algunas encanta, de me las encanta. que podés, vos que querías llegar con todas las películas vistas al Sí, 27. sí. Me parece un buen plan. De acá al día, a la fecha de los Oscars, ver todas las que están Eso nominadas. hice durante 5 años que, Pero no sé, no. cuando iba al Oscar no Claro. hacía eso. ¿Así? Mira, llegué a ver 3 películas en un día, ya no podía más. Que vi El paciente inglés, Ah, encima de no me acuerdo cuál, y Fargo. Porque claro, no podía ir sin haber las películas, porque alfombra roja tenía que reconocer a la Claro, gente. claro. A vos, streamer, o no, tenía que reconocer a la gente, boludo. Ah, ¿qué la querés que Robert. haga? Ah, no estás escuchando. No Robert. escucho un carajo. Por eso les parece muy bueno el programa a todos. Porque están mirando como, qué bueno estar Qué acá divertido. sentado, está bueno el long tenis, estos pibes hablan, no sé qué dicen, pero con razón, yo creo que está buenísimo el programa. No, pero lo estás disfrutando. Ahí estás escuchando, exactamente. Bueno, pará. Y después lo que te pasa cuando ves 3 películas en un día, que es lo que nos pasa a nosotros en los festivales, se te mezclan las escenas. ¿No? Es decir, el no. final de uno con el de otro. Cualquier Pero cosa. son cosas que pasan. Pasa exactamente, cuando también, llegas ¿no? a ver 5 películas. Así que algunas de las pelis, voy a traer de más, no se preocupen, pero me parece ahora es un montón de información. Sí, Para Ari, que vaya te hago una consulta. ¿Qué película hay para ir a ver al cine? Porque me pasó en el último tiempo que estuve buscando. Tenía muchas ganas de ir al cine como plan, pero las pelis no me acompañaron. Bueno, hay Busqué una y que- dije, ¿Cuál fuiste a ver? me-
Fui a ver, bueno, una que me gustó es la de Wino, la del director argentino que también está con Esbaraglia. Esbaraglia, esa es buena, es muy buena. El mundo, se acaba el mundo. Sí, ahí te lo digo bien. Pero esa es muy buena, esa me encantó. Wino es buen director. Sí. Pero me costó para encontrar otras que no sé. Bueno, la que no te convoca por el nombre, pero te digo, andá sí o sí, es Licorice Pizza. Le venimos hablando mucho. También está nominada. También está nominada. De hecho, es una de las cosas que más se dijo es cómo no nominaron a esos dos actores principales, que son dos actores novatos, digamos. Licorice Pizza cuenta la historia de una especie de... es una especie de comedia romántica de un chico de 15, 16, ahí en el secundario, con una chica de 20, ¿no? Entonces, viste, siempre hay una diferencia. Él la quiere enamorar y ella está como mirando un poquito más arriba. Claro. Esto está ambientado en los 70 en Los Ángeles. Y es una peli hermosa. La verdad que es buenísima. La quiero ver. Paul Thomas Anderson, que es de los mejores directores. La dirigió, la produjo, la guionó, todo hizo. Me Paul encanta, Thomas Licorice Anderson. Pizza. Un fenómeno. Te diría que ese es el plan. Aparte es un plan que no te deja a gamba, ¿no? Como Campanópolis. No, bueno, bien, gracias por recordar. Gracias, Gergi. Después vamos a seguir hablando, amigos. Un poco de música. Estamos acá en Lawn Tennis Club, Después vamos a hablar un poco con tenistas también. Vamos a hablar de lo que se vive acá. Y este es el que te digo que hay en evento. Tiene que sonar esto. Cold Hard. Imagínate, gente en malla, tranquilo en la playa. Un evento, una marca, le puso ahí un shampoo. Y esta música ahí. Hola, ¿cómo andás vos? Buenísimo. Ahí viene el bandejeo. Pasá un canapé, vení. Hard done by you. Something's looking better, baby. Just passing through. Y te recuerdo que superamos las 60 millones de reproducciones en YouTube, lo que significa que gracias a ustedes estamos rankeando muy bien, así que si no te suscribiste todavía al canal de YouTube de Urbana Play, lo puedes hacer, Urbana Play FM, y además decirte que si encontrás un video que te gusta, le das un corazón y eso también nos ayuda. Estamos en urbanaplayfm.com y ahí tenés camino directo a Spotify, a la aplicación, a todas las redes sociales, es una fiesta.
Amigos, si te gusta el mundo de la programación, no te puedes perder el concurso del Club Movistar. Este mes podés ganar una beca completa en Coder House, la escuela para aprender no solo programación, sino también diseño UX y todas las habilidades digitales más demandadas del mercado. Entrá en club.movistar.com.ar, contestar la consigna y prepárate para el futuro. Los que somos Movistar, tenemos más. Urbana Play 104.3. Sonido 2022. UrbanaPlayFM.com. Seas Team Verano o Team Invierno, si tenés conexión total de personal en tu casa y en tu celu, te damos 10 GB gratis. Activalos en la app Mi Personal. Personal. Conexión adentro. Conexión afuera. Conexión total. Válido del 28 del 12 del 2021 al 28 del 2 del 2022. Telecom Argentina S.A. General Horno 690 Cava. Cui 30 63 94 53 73 8. El sonido del verano es este. Es tiempo de destapar una Miller, la única cerveza 4 veces filtrada en frío para que disfrutes una frescura intensa y un sabor suave. It's summertime. It's Miller time. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Urbana Play anuncia. Coldplay vuelve a la Argentina. Music of the Spheres World Tour 2022. 25, 26, 28 y 29 de octubre 2022. Estadio River Plate. Urbana Play 104.3. Radio oficial. Produce DF Entertainment. Hace 100 años empezamos un proyecto que impulsaría un país entero. Una compañía de bandera para acompañar por siempre a nuestra bandera. Impulsando autos, motos, aviones, barcos, la industria, el trabajo, el federalismo, el campo, la inclusión, los pueblos. Impulsando un país entero. En YPF cumplimos 100 años. Impulsando lo nuestro. ¿Estás listo para jugar? En las tapas blancas de 500 mililitros de Coca-Cola, Sprite y Fanta hay más de 15 millones de premios. Si sale vale otra, canjeala por cualquiera de las marcas participantes. Si encontrás un código, envíalo por WhatsApp al 1164395200 y participa por uno de los 10 cupones por hora de 1.000 pesos para tus combos con Coca-Cola en Pedido Ya o por uno de los kit gamer semanales. Un gamer siempre acepta un reto. Promoción sin obligación de compra. Para más información consulten www.coca-coladeargentina.com.ar/novedades. Válido en toda la República Argentina con excepción de las provincias de Tierra del Fuego, Neuquén, Jujuy, Río Negro y Salta. Desde el 1 de febrero del 2022 hasta el 15 de marzo del 2022. Ambas fechas inclusive. O hasta agotar el stock total de premios, lo que ocurra primero. Con Naranja X, volví a clases con ahorros imperdibles. Este 10, 11 y 12 de febrero tenés un 20% off y 6 cuotas, 0 interés en indumentaria deportiva. Conoce más en naranjax.com/vuelta a clases 2022. Costo financiero total 0%, beneficio válido del 10 al 12 de febrero de 2022. Más información en naranjax.com. En vivo. Y on demand. Nos ves y nos escuchás. En nuestro canal de YouTube. Urbana Play. Somos tu radio. En el formato que quieras. Si tuviera que elegir entre tener toda la energía que necesito, sentirme más linda o cuidar mi salud, elijo todo. 102 Mujer. Energía, belleza y salud todos los días. 102 Mujer. Pensado para vos. Pensado para la mujer. The Flooring Company, la más amplia variedad en diseños de pisos y revestimientos. Entra a la web theflooringco.com.ar o haz tu consulta por WhatsApp al 11 28 44 64 46. Visita el nuevo local de Flooring Company Premium Store en Olazábal 1456. Y vamos, los bonobos. BBVA presenta Los Bonobos. Campi, Peto, Oski. La participación especial de Lizzy Tagliani. Sí, Los Bonobos es risa y diversión asegurada. Clientes BBVA 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Entradas en venta en plateanet.com y en la boletería del teatro. Alegría total. Los Bonobos en el Lola Membrives. Hoy 21 horas. Siempre en Kentucky. Invita a Simplot. Y vamos, Ver bases y condiciones en go.bbva.com.ar. Encontrá todo lo que tu mascota necesita en pupis.com.ar. Pasó en Urbana Play 104.3.
De acá en más. Sergio Palazzo es el secretario general de la Asociación Bancaria. Ustedes además ahora, como integrante del Frente de Todos, va a tener que votar en la Cámara de Diputados a favor o en contra del acuerdo con el fondo, del nuevo endeudamiento. Hasta ahora no tenemos la letra fina del acuerdo, pero si son los trazos gruesos que explicó en la conferencia de prensa el ministro Guzmán, creo que es un acuerdo para votarlo. Igual lo que le va a pedir al Congreso es permiso para endeudarse, no le va a mandar el acuerdo con el fondo. Pero se discute claramente, obviamente el ministro irá y dará las explicaciones, siempre las ha dado, así que es un tema que se va a discutir. De acá en más, con María O'Donnell. Lunes a viernes, 6 a 9. Urbana Play 104.3. O cuando y como quieras en urbanaplayfm.com. Somos tu radio. En el formato que quieras. Estás escuchando Perros de la Calle, presentado por Movistar Fibra. Movistar Fibra es el único que te asegura velocidad simétrica, la misma de subida y de bajada en todos los planes. Conoce más en movistar.com.ar/fibra. ¿Hay algo más mágico que comer junto a tus seres queridos? Sí. Acompañar ese momento con una Coca-Cola. Hay magia cuando comemos juntos. Coca-Cola. Magia de verdad. Te presentamos la nueva Quilmes Doble Malta, hecha con 2 maltas amigas. Y eso, mis queridos amigos, es lo que hace que esta cerveza tenga más cuerpo e intensidad. Porque así son las amistades acá. Doble malta, doble sabor. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Urbana Play 104.3. Twitch. Suscríbete. Nos vemos. Interactuemos. Ahora tu radio está donde vos quieras. Ripio te trae las últimas novedades de la Argentina Open 2022. Sumate al mundo cripto y gana el partido con la nueva economía digital. Descarga la app de Ripio y comprá y vendé criptomonedas en pesos. Ripio, la puerta de acceso al mundo cripto. Y acá estamos con... Sí, Zucca, ya entendimos. Bueno, Zucca, ya está. Estamos acá con Sofía Martínez Mateos, que además de ser periodista deportivo, especialista en tenis, estamos acá en el Buenos Aires Lawn Tennis Club, en la Argentina Open. Yes. Estamos acá. La verdad que ella me desafía el tenis, trajo 2 raquetas, cosas. Empieza de a poco a contarme que su padre juega 2 veces por semana, que juega interclubes, que se crió, que al principio jugaba, pero todo dice, no, soy mala, juega 2 manos. La viste recién, la habilidad que tiene. Pero después... Hay algo en el movimiento de la muñeca que peina la pelota y decís, esta piba sabe. O sea, pero no acepto el desafío. Bien, Para divertirnos, pero sin presión, no digo que... Lo lograste. No, estoy Yo emocionada. traje la raqueta porque me divierte, pero porque estoy empezando. Pero después si me mata, digo, no voy a confiar más en ella. Pero no tengo problema, no tengo problema. Pluritos. La mato. Podemos jugar, a mantener el peloteo, ¿no? Yo no juego tampoco, pero bueno. Estamos en un gran lugar para hacerlo. Se crió con Guido Casca, sé cómo la conozco, la de yo no juego, nada. Fuiste productora de Guido 20 años, ¿sabes qué? Guido es el que te dice, no, yo no sé qué, vos sos un genio, yo nada. Y después... Paz. Uy, justo hoy me fue bien, te dice. Pero bueno. En un rato nada más vamos a estar hablando con Guillermo Coria, con Fede Coria. Fede Coria ayer ganó un partidazo acá en el Buenos Aires Lawn Tennis, en este Argentina Open. Iba perdiendo el partido y finalmente lo pudo dar vuelta. Iba perdiendo el primer set frente a Laovic. En el segundo lo iba perdiendo también 5-3. De hecho, se quejó por una pelota. El de Nalbandian. Laovic, no, Kekmanovic es ese que va a jugar hoy. ¿No? Bastante parecidos son. Serio. ¿Se quejó? ¿Con una pelota? Se quejó con el umpire, de hecho se lo vio indignado, dice, viste, la queja te puede o sacar o potenciar. Claro. Porque o te saca el partido totalmente. A McEnroe lo potenciaba, por ejemplo, pelearse, hacer de malo, todo. Bueno, ayer Fede Coria se paró en el medio de la cancha y dijo, es tremendo lo que está pasando, le decía al umpire. Es tremendo lo que está pasando, mirá la pelota, se fue 1 centímetro. Después de eso, el público le gritaba, dale, acá Fede, no hay, Fede, ¿cómo se llama? Ojo de halcón, no hay. Y lo terminó dando vuelta, lo ganó en un tercer set frente a Laovic y fue el primer jugador en clasificarse a los cuartos de final. Así que bien por Fede Coria, que va a estar entrenando un rato acá y lo vamos a tener cerca del mediodía. Me dijo que iba a pasar a saludar. Él no va a estar en la Copa Davis particular porque Guillermo Coria, el hermano, es el capitán de Copa Davis y no lo seleccionó a Fede, que sí estuvo el año pasado. Pero bueno, a quien sí eligió es a Sebastián Báez, que también jugó ayer. Jugó ayer, ¿cómo le fue? Lo vi jugar. Perdió, ¿no? Cayó derrotado. Seba Báez
frente a Sonego, un italiano, Sí, lo doble vi. 6-3. Pero no jugó mal. Yo creo que es parte de la inexperiencia de Sebastián Báez, un jugador joven con mucha proyección, el argentino, pero que por ahí también jugar en tu país con todo el público a favor, Claro. tampoco debe ser fácil con la inexperiencia que tiene. Yo creo que le va a ir muy bien en el circuito y va a ser un gran año de crecimiento para él. ¿Y debutó, saben quién, ayer anoche? ¿Quién? Casper Ruud. Zucca, ponelo, dale. Sí. Lo vi y la rompió. Sí, jugó bien Casper Ruud. También jugó bien el español, Carballés Baena, que él hizo partido por lo menos el primer set. 7-6, exactamente. Lo vi ese. Bien. Y 6-3. El segundo se lo terminó llevando el noruego, así que sigue en el torneo. Quien debuta hoy es el Peque Schwarman. El último partido de la jornada. Viene de la mala de Córdoba que dice, nada, fue como la orto. Y lo que pasa es que perdió en semis, no le fue tan mal, pero bueno, claro, No, como pero dijo, jugué argentino. mal, él es muy... Y él, lo que le está pasando últimamente, cuando pierde los partidos o juega mal, empieza a hablar mucho dentro de la cancha. Uf. Uy, ¿Viste? la Así gran- mismo. lo conocemos eso. ¿Viste? Tiene que manejarlo eso, tiene que dominarlo. Bueno, ¿Se dice es un cosas tema. al mismo o hablando en voz alta? Y va variando, se dice cosas al mismo, Sí. a veces habla con el Que entrenador. vaya a hablar con Nati Franchella. Franzón. Sí, bueno, hay que mejorar ese diálogo Sí, interno. dale, capo, andá, no, sos horrible, un poco lo que le pasaba a Gaudio. en la El otro cancha. día en Córdoba pasó algo muy ¿Quién particular. me mandó acá? ¿Te acordás los videos de Gastón? Vos pones un día video de Gastón Gaudio de la cancha. No, es ¿Quién me tremendo. mandó? ¿Quién me mandó? ¿Qué hago acá? ¿Para qué vine? Si ¿No? estoy sufriendo. Hay uno que le suena el teléfono a la mitad de un partido. No. Dice, pero la puta madre. No, muy divertido. Sí, sí, sí. Hoy. Oh, claro. Y a veces se dan cosas que te gritan. El otro día en Córdoba le pasó, le gritaron algo así como que entre Chela, viste que Chela es el entrenador. Ah, se calentó. Y justo se escuchó esa parte. No. Y claro, vos estás adentro de la cancha jugando tu partido Ah, con no tus querés. propios demonios de estar jugando mal. ¿Te los querés comer? Y escuchás que te dicen eso, no, se recontra enojó obviamente, y cuando terminó el partido y terminó ganando ese partido dijo, bueno, imagino que estarán todos contentos del triunfo, gracias por el apoyo, bueno, salvo uno, no sé si se habrá ido ya. Bueno, un poco la revancha hizo que te queda picando todo el partido, esa frase que te gritan. Papá fue el Así que- motor para que termine ganando el partido, ¿no? Sin dudas. Mostrárselo al que le gritó lo de Chela. Bueno, hoy va a debutar, también va a estar jugando Fede Del Bonis frente a Andújar. Fede Del Bonis que tiene un torneo recontra particular, ayer hablábamos con él Sí. porque arrancó con Del Potro. Hoy le toca contra un español, Pablo Andújar, que viene a ganarle al Topo Londero, que lo cruzamos recién en la entrada, sí, y va a estar jugando, así que con el público a favor en este caso. Y después Fran Celúndolo, que es otro argentino, frente a juega bien, Kekmanovic. Cerúndolo. Sí, frente a Kekmanovic, que sí es el entrenado de el Rey David, Nalbandián. Alias, me clavo en agua mineral, estoy acá. Tirado como- Sí. Sí, excelente. Bueno, y además vamos a disfrutar de la Argentina Open. ¿Se quedan a ver algún partido de tenis? Y nos El de- quedamos. el de Sofía. Yo estoy reservada para ir a pelotear con Sofi ya mismo, ¿eh? Yo tengo clase hoy a la tarde. No, ¿Ah, vamos. sí? Sí, pero el partido es ahora, antes de que termine el programa. Bueno, me vendría El bien una contenido clase antes. va a ser Cada contenido. clase me suma un poquito. Hace bien ver tenis porque vos ves los movimientos de los tenistas y después te querés un poco Sí, más no, cuando no, vas a no, jugar. pero La cuando confianza vas- es todo. Además es cuando haces... ¿Entendés? No, Vos no fuiste puedes el que contó reaccionar. que te grabaste en slow motion Sí, sacando. terrible, y le te conté a Sofía. autopercibías, Coria. Me autopercibía como... Sí. Y me mostró, el profesor me mostró, pero mira esto, y de repente me veo como... Sí. No, horrible, Eso fue pasa. una cosa... qué Igual mal estoy. leí en un libro que tiene que ver con tenis que cada uno, cada uno ¿Leyó un libro de tiene- tenis? No, Qué no, horror. es como, no, es de la vida, es de la vida. No, y todo te dice, no, de la vida, no tiene nada que ver. Porque es un paralelismo. Cada uno tiene su propio golpe. Si bien hay una Sí, pero mi técnica golpe no particular, entraba, no entraba mi y vos golpe. claro, y está bueno aprender la técnica para pegarle bien a la pelota, cada uno, el cuerpo, tiene su propio flow. Entonces, si vos encontrás tu mejor tiro con una técnica que por ahí no es la perfecta, está bien porque esa va a ser la perfecta para vos. Claro. No todos los tenistas juegan de la misma manera. De hecho, se van inventando golpes y tienen distintas formas de jugar. Ves a Nadal, no es la misma forma de jugar que Djokovic ni que de Federer. Entonces, no hay una perfecta. Cada uno encuentra la suya y cuál se Ya adapta lo mejor sabés, al ¿no? juego de cada Me uno. rompe el orto, me rompe, no, olvidate, No, no. esta piba se hace la de no. Me está queriendo chupar la energía diciendo que juego bien cuando no Seguramente. juego bien. Sí, es una de las técnicas Porque él de él. quiere entrar de... No, pero es sí, la verdad. De Pero- punto. Pero pará. Escúchame, yo blanqueé y te dije la verdad, fui honesto. Te dije, Sí. estoy mejorando. Empecé hace 3 meses a jugar al tenis a los 51 años, ¿sí? No te miento en nada, todo verdad. Lo conté al aire, todo verdad. No, había agarrado sí, una sí. raqueta en mi vida. Y esta piba se crió todo y me dice, no, yo no sé qué. Te criaste, tu papá juega todo, yo no tengo ningún antecedente. ¿Vos lo ves a mi papá jugando de tenis? No, Bueno. no. En los últimos 3 meses donde vos empezaste clase, yo jugué solo 2 veces.
Bueno, yo jugué más, eso sí me eso favorece, sí. pero no había jugado Me nunca. favorece. Y el tenis parece muy fácil, No. de verdad, parece muy fácil. Claro, cuando vas ahí, sí, un tema es jugar con dos que no saben ganar una raqueta y tener que pasarlo buenísimo. Pero cuando empezás con la técnica es todo. Sí. Yo tuve un amigo que era como, no, yo jugaba de chico. Digo, bueno, te voy a jugar ahora porque estoy jugando. Me dice que no tenés chance. Y no tenía chance, porque si vos jugaste de chico y sabés la técnica, parado. El cuerpo tiene ¿viste memoria. esos viejos que te juegan parados, pero con la técnica no mueve. agarras la pelota, es la verdad. Es que, ¿sabes cuál es también para mí? Si vos pensás mucho el movimiento, es más difícil que te salga, porque primero tardás en pensar, tengo que poner así la raqueta, así no sé qué. En cambio, cuando ya lo Leíste un tenés libro- incorporado, leíste un libro de le tenis. pegás. Leíste un libro de No. tenis. No, Pero todo me gusta el dice, deporte, no. por eso. Buah, en fin. Eh, El que quiero leer, que no sabes que nunca lo leí, que es espectacular, es la biografía de Agassi. Yo la vi, sí, la leí. Yo Es la muy quiero buena. leer, me dijeron también. Es muy se mandó buena. libro de tenis. Amigos, ¿a dónde nos vamos? Cerramos este momento, un poco de música. Pará, Japo, falta un montón, no miré la hora, falta un montón. Te pasa la una. Ripio presentó las últimas novedades del Argentina Open 2022. Ahora, descarga la app y sumate al mundo de las criptomonedas de manera simple y segura para cerrar un partido ganador. Ripio, la puerta de acceso al mundo cripto. Perros de la calle. Urbana Play. Vine hasta aquí para poder abrazarte y sentir que ya tus brazos se niegan a ir hacia los míos lentos. Hoy vine hasta aquí dejando atrás el sabor a ciudad, era amargura que intento cambiar, no sea mi alimento. Y lo mejor que me pudo pasar en el viaje fue mirar el paisaje y seguir, fue mirar el paisaje y seguir. Tan tonto fui, aquella tarde me hiciste dudar, trabaste mi alma con tu frialdad, amor siguiendo al viento. El miedo a sufrir hoy me congela en el rancho, peor si hace frío que venga el calor, yo no quiero estar viejo. Y lo mejor que me pudo pasar en el viaje fue mirar el paisaje y seguir, fue mirar el paisaje y seguir. Y lo mejor que me pudo pasar en el viaje fue mirar el paisaje y seguir, fue mirar el paisaje y seguir. Y al volver a mi querida ciudad contaré a los amigos que un día dejé esta aventura simple. Voy a mentir cuando les diga que ya superé, que nunca hubo dolor en mi piel, que nada tuyo existe, nena, no. Y lo mejor que me pudo pasar en el viaje fue mirar el paisaje y seguir,
más de qué acordarte cuando salís a la calle, porque podemos llevar la credencial digital de Swiss Medical siempre en el celular. Es práctica, segura y amigable con el medio ambiente. Puedes usarla sin conexión, activarla de tu grupo familiar y compartirla si necesitas que otra persona acompañe a tu hijo al médico o te compre medicamentos. Acredita tu credencial digital en la app de Swiss Medical Mobile y tenela siempre a mano en tus redes sociales y la app de Delivery. Credencial digital de Swiss Medical siempre en tu celular, llévala donde necesites. Swiss Medical, medicina privada. Sentí otro aire. Urbana Play 104.3. Verano y pedidos ya. Pedidos ya, pedidos ya. Entra a la app y disfruta desde 35% off en lo mejor de Tostado. Vos pedí lo que quieras, que te lo lleva. Pedidos ya. Pedidos ya. Detrás de cada pedido. Consulta bases y condiciones en www.pedidosya.com.ar/blog/promociones. Cuando estás de vacaciones y además podés ahorrar con ICBC, tenés un buen día. Del 15 de diciembre al 28 de febrero, disfruta todos los beneficios en resto, moda, súper y alquiler de carpas y sombrillas en Cariló, Pinamar y más ciudades de la costa atlántica. Así como yo, hacete cliente ICBC 100% online en icbc.com.ar. Tenés ICBC, tenés un buen día. ICBC, sí. Propuesta válida para cartera de consumo el 15 de diciembre al 28 de febrero. Para más información ingresar a beneficios.icbc.com.ar. Somos Urbana Play. Y estamos en el aire. Urbana Play, FM 104.3 Buenos Aires. Buenos Aires. On air. Online. On demand. YouTube. Twitch. TV. Spotify. Urbana Play. App oficial. En iOS y Android. ¿Nos ves? ¿Nos escuchás? Te escuchamos. WhatsApp 11 68 61 1043. Interactúas y compartís. @Urbana Play FM. En Twitter, Instagram y Facebook. En todo el mundo a través de urbanaplayfm.com. Ahora tu radio está donde vos quieras. Urbana Play 104.3. Una nueva experiencia. Ya está disponible la nueva serie de Star Wars en Disney Plus. Te sientas en el trono de tu antiguo jefe. Sigue los pasos de Boba Fett luego de los eventos de The Mandalorian. Si le hubieran dicho esa insolencia allá, los hubiera arrojado a las fieras. Por favor, habla libremente. El libro de Boba Fett, serie original Disney Plus. Todos los episodios disponibles. Contenidos sujetos a disponibilidad. Para mayor información consulta www.disneyplus.com. Juntada con amigos, fin de tranqui, cena en casa, antidomingo, terraza a las 19:30. Existen demasiados momentos para tomar sidra. Nueva sidra 1930 en lata. Descubrí los 1930 momentos de la sidra. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Urbana Play Club. Música y deportes para activar el fin de semana. Sofi Martínez y Martín Bachiller. Todos los sábados de 8 a 10. Urbana Play Club. Un contenido de Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Tu radio. En todos los formatos. Vení a disfrutar del éxito teatral del año. Mi madre, mi novia y yo. La comedia más divertida de Calle Corrientes. Con Sebastián Presta, Graciela Tenenbaum y Victoria Almeida. De jueves a domingo en Paseo La Plaza. Entradas en el teatro o por PlateaNet. ¿Estás listo para jugar? En las tapas blancas de 500 mililitros de Coca-Cola, Sprite y Fanta hay más de 15 millones de premios. Si sale vale otra, canjeala por cualquiera de las marcas participantes. Si encontrás un código, envíalo por WhatsApp al 1164395200 y participa por uno de los 10 cupones por hora de 1.000 pesos para tus combos con Coca-Cola en Pedido Ya o por uno de los kit gamers semanales. Un gamer siempre acepta un reto. Promoción sin obligación de compra. Para más información consulten www.coca-coladeargentina.com.ar. Válida en toda la República Argentina con excepción de las provincias de Tierra del Fuego, Neuquén, Jujuy, Río Negro y Salta. Desde el 1 de febrero de 2022 hasta el 15 de marzo de 2022. Ambas fechas inclusive. O hasta agotar el stock total de premios lo que ocurra primero. Urbana Play te conecta desde cualquier parte del mundo. Escucha y mira en vivo y on demand toda la programación de Urbana Play en su canal oficial de YouTube. Conectate a lo que se viene. Urbana Play 104.3. Una nueva experiencia. ¿Qué es más rápido que tu perro comiendo su comida cuando tiene hambre? Fácil, las entregas de Pupis en Cava. Ingresá a pupis.com.ar y recibí todo lo que tu mascota necesita en menos de 3 horas. Sí, escuchaste bien. 3 horas. Pupis, las mascotas primero, siempre. El sonido de Ye llega al Stramer Bar de Palermo. El sábado 12 de febrero, entradas anticipadas en Ticketoy. El sonido de Ye en el Stramer. Este sábado 12.
Urbana Play anuncia Khalid en Argentina. 16 de junio 2022, Estadio Luna Park. Urbana Play 104.3, Radio Oficial. Produce DF Entertainment. No es necesario estar en el campo para sembrar. En Syngenta creemos que en el campo o en la ciudad sembramos, porque cultivando esfuerzo, solidaridad y diversidad podemos cosechar progreso, empatía, innovación y un futuro mejor. Todos los días podemos sembrar algo nuevo. Syngenta. ¿A dónde querés llegar? ¿A la playa? ¿A la montaña? ¿O mucho más allá? Llegá hasta donde quieras con la exclusiva fórmula de Infinia con tecnología molecular. Este verano, con Infinia, anda mejor. Todo lo que necesitas para convertir tu casa en un hogar lo encontrás en Rex. Tenemos un equipo especializado para ayudarte y la mejor atención. Te esperamos en nuestras sucursales o en somosrex.com. Urbana Play anuncia Harry Styles en Argentina. 3 de diciembre, Estadio River Plate. Gira Love on Tour 2022. Harry Styles, un sonido Urbana Play. Evento sold out. Produce DF Entertainment. ¿Hay algo más mágico que comer junto a tus seres queridos? Sí. Acompañar ese momento con una Coca-Cola. Hay magia cuando comemos juntos. Coca-Cola. Magia de verdad. Desde Buenos Aires, suena Urbana Play 104.3. Somos tu radio. En el formato que quieras. UrbanaPlayFM.com. Tu experiencia online necesita conectividad perfecta. Movistar Fibra presenta a Ari Hergot y todas las novedades del mundo de los eSports y gaming en Perros de la Calle. Movistar Fibra es el único que te asegura velocidad simétrica, la misma de subida y de bajada en todos los planes. Hacé videollamadas, jugá online y trabajá desde la nube sin cortes. Movistar Fibra es internet simétrica. Conoce más en movistar.com.ar/fibra. Y acá estamos en el espacio Movistar. Si te gusta el mundo de la programación, no te podés perder el concurso del Club Movistar. Este mes podés ganar una beca completa en Coder House, la escuela para aprender no solo la programación, sino también diseño UX. Ya lo dije esto, ¿no? Y todas las habilidades digitales más demandadas de mercado. Entrá a club.movistar.com.ar, ya lo dije. Contestá consigna, prepárate para el futuro. Los que somos Movistar, somos más. Ya no podía bajar, Eve. Y estamos con Ariel Hergot, que trajo 2 invitados de luxe. Exacto, sí. Ahora me puse el traje de streamer. ¿Viste? Es así. Pensé que te es la misma, ¿no? Exactamente. Porque, claro, estamos en el espacio de gaming, streaming, esports y traje a 2, puedo decir, referentes. Sí, háganse cargo. Puede decir lo que quiera usted. ¿Del gaming? ¿Puede decir que somos referentes? No, del gaming no. Del streaming, sí. No, muy bien al Valorant. Robert juega más que yo. Juega muy bien al Valorant, Robert. No sé si se está escuchando. No estamos escuchando a Robert. A ver, espera que estamos ahí, espera. Pero bueno, ¿quiénes son? Luquita Rodríguez, Roberto Galati, bienvenido. ¿Cómo andan? Galati. Bueno, muchas gracias. Ahora sí, ¿cómo están? ¿Todo bien? Gracias por la invitación, por favor, un placer. Bien, tranquilo. Bien. Acá sí los veo. Claro. Me gusta estar así, parece medio conferencia de prensa. Sí, ¿no? me gusta, tengo todas las caritas ahí. ¿Sabes lo que parece como que están comentando un partido en la NBC, un partido que está de fondo del estadio? Está bien, está muy bien. Tiene que estar de fondo el San Siro, ¿no? Bueno, ellos fueron los hosts, por decir, hosts digitales, podemos decirlo, de la alfombra roja de los Coscu Army Awards, por ejemplo. Fui, Sí, muy divertido, grandes premios. Sí, claro. No gané ninguno, pero... Hubo quilombo. No se puede llevar nada. Nosotros la pegamos porque entrevistamos a Momo, el streamer de año, un poco antes. La
largamos. Teníamos información. El otro día le recuperamos la tarjeta de débito. Lo vi. Y porque llamó la chica que la encontró al programa, porque dijo que nosotros teníamos contacto con él y nos pusimos en contacto con él y él estaba feliz porque se va a España. Porque... Ni se había dado cuenta que había perdido la tarjeta. No se había dado cuenta, o sea, ustedes llamaron y Momo dijo, no tengo la tarjeta. Sí, así fue. No, dijo, yo no la perdí. A ver, la perdí. Escuchame, pero Evan casi se come un fake terrible. Sí, malísimo. Contalo porque no contaste, muy bueno. Nada, alguien hizo captura de la historia que subió él agradeciéndole a la piba. La piba era una linda chica. Linda piba, sí, cara de buena, todo. Y le pusieron un sobre impreso donde decía una guarangada que dije... Momo, no. No, Momo, ¿cómo la bardeaste? Me pareció raro, pero en un momento Eve estaba tan segura. Dije, te voy a pegar. Dije, no, Momo, no es por ahí. Medio. No, pero muy respetuoso. Yo vi la historia, claro, la historia era, él decía, che, gracias a no sé qué me encontró las llaves. Y con la misma letra decía, la garchada. No. Con Eve nos miramos como, che, Momo, hay que construirlo, se fue la mierda Momo. No, y entramos un montón. No, y en Instagram de él claramente no era. Es que siempre creo que siempre hacen fakes con Momo, sus seguidores. Muy memeable. Es terrible porque estaba indignada, yo dije, no, Momo, ¿cómo va a poner eso? Y me pareció muy fuerte, yo te voy a pegar como le devolvió la. Lo cancelamos rápidamente. Claro, no, era un fake, no pasa nada. Exactamente. Pero bueno, acá Robert y Lucas, lo interesante también de tenerlos ahora son muy grosos estos. Muy grosos, de verdad, pero además son muy grosos. Yo ya aprendí antes, te decía quiénes son, yo lo blanqueé con ellos, como estoy aprendiendo, pero después terminé. Claro, exacto. Bueno, ellos primero fueron muy grosos en Instagram, ¿no? Con sus videos de los Rodríguez Gatti. Todavía, si lo siguen viendo, también en TikTok. Pero después también... Son los Lennon McCartney de... Sí, del humor. Del humor virtual. Muy gracioso. Me gusta, qué fuerte lo que dijeron. Es muy fuerte. Bueno, sobre todo por el final. Miguel que Rodríguez ni Tortaza, me gusta más. No. Volvemos a Lennon McCartney. Si quieres los bajo. No, déjalo de Lennon. Claro. Pero bueno, hoy son dos referentes de streaming, te decía, pero además referentes de distintas plataformas. Está bueno porque, viste, a veces nosotros acá hablamos solamente de Twitch. Sí. Y bueno, en este caso, por ejemplo, Robert en Buya y Luquita en Nimo. Dos plataformas de las cuales no hablamos tanto. Cuéntenos un poco esa experiencia. Nunca, exacto. ¿Vas vos? Dale. Bueno, no, generalmente lo que sucede es que hay plataformas secundarias, por decirlo de alguna manera, fea, pero así me salió que... No tan mainstream. Sí, contratan streamers que les va bien en Twitch y los hacen streamear en su plataforma. En ese caso Robert está con Buya y yo en Nimo. Yo también pasé por Buya y por Nimo. Soy una especie de Twitty Carrario de las plataformas de streaming. Y nada, estamos recontra bien. Hasta ahora, antes de descubrir el de Twitch y todo eso, el stream, vos eras fanático de cine. Sí, siempre me gustó mucho el cine. Bien, así que somos... bien. Tenés data, Andrés. No tengo data. El chabón tiene un tatuaje de Woody Allen que me estoy viendo de acá. Que digo nunca la película cinematográfico y digo, si tuviera uno la cara del potro, le diría pero no. Escúchame. Y ese estaba tratando de descifrar. Son los simuladores. Muy bueno el de la pierna. Primero te digo, el tatuador me estaba empezando ese. Sí, totalmente. El único que está... Y aparte ya es de Peretti. Viste que se ensanchan las caras. No te quiero mentir. Martín Seffel parece Riquelme. ¿Este quién es? Martín Seffel. No, este es Velasco Ferrero. Si lo conocés, mostralo ahí, boludo. YouTube, Twitch y Caseta Voz. Seguro que es Velasco Ferrero. No. Está muy bien. Fiore está muy bien. Peretti está muy duro. Este de Lía no. De Lía es el de acá, claro. Igual espectacular. Que tenés los simuladores, lo viste entero. ¿Cuántas veces? No, muchísimas veces. Prácticamente. Es que la verdad es una de las mejores series argentinas. Y el mejor capítulo es el del estudiante. No, para mí el mejor capítulo es el último. Me encanta igual el estudiante, pero el mejor capítulo es el último. ¿Lo conociste a Cifrón? No. Nunca lo conocí. El verdadero amor es por Cifrón. Sí, es el cerebro detrás de los simuladores, de todo. Lo sufrieron mucho los chicos. Sí. ¿Ustedes vieron The Office? Bien, ustedes bueno. No vi los simuladores. No, también porque hoy en la mañana tuvimos una pelea muy fuerte. Porque hay un libro de Twitter espectacular diciendo qué cuadro es cada uno de los intereses. Y nadie vio The Office. El tema es que ella habló y yo dije, estás hablando a poca gente, no es que tiré abajo la serie. No es el Chavo. Es muy grosa, pero no es el Chavo, ni los simuladores, y Eve dijo, no, todo el mundo lo vio. Hicimos una encuesta, todos lo vieron, los restos no. Y puede ser. No, todo el mundo le dio RTS.
Qué Yo lindo lo amo. cuando metés un gol, ¿no? Haces un tweet y de repente Sí. explotó. De hecho, creo que el chico que hizo el hilo después subió una felicitación de la madre. Claro. Que le Ah, eso es lo que "Sos- puso". Es hermoso lo que hiciste, como si hubiese inventado la Sí, pólvora. sí, sí, sí. Bueno, pero la madre le puso, ojalá que llegues a Perros de la Calle con este tuit. Es verdad, es verdad. Pero lo vi. llegó, pero no muy feliz, porque Y no no, porque hablamos no- de esto y no lo habíamos visto. No lo habíamos visto. No hay quórum. Él me hace acordar mucho a alguien y todavía no tengo a quién más allá de tiene una cara graciosa que te da gracia. Gracias, Andrés. Es Muchas parecido. Pero ¿a quién se, Tengo alguien varios se parecidos. parece? A ver, Robert. No sé, no sé. Un periodista de Teis Sport es muy parecido a él que cubría el ascenso, no me No, acuerdo no el es por nombre. ahí. No, y no es por después ahí, no es por ahí, no es por ahí. El Padrino 3. ¿El Padrino 3? El Padrino 3, Andy García. Andy Andy. García. Es un montón. Hay un dejo de Andy García. Hay un dejo de Andy García. Con el cariño que te tengo, Bueno. ya, porque ya te digo, ya me río, ya lo veo. Son muy graciosos juntos. Te das cuenta, viste, la gente graciosa te das cuenta, no hace falta ver la historia de ella, te das cuenta, pero no es Andy García. Como ese no es Eiffel, como ese